nuevamente bienvenidos. Para nosotros es muy importante de aquí en adelante pues tener este contacto con ustedes, porque a partir de los actos de comunicación que realicen los líderes logramos mover la ola naranja y el conocimiento que tuvimos todos en la Cumbre de Economía Naranja. Bueno, para hablarles un poquito acerca de la Fundación. La Fundación es una organización sin ánimo de lucro que está ubicada y tiene sede en Washington, D.C. y también tiene presencia en 10 países. Les cuento que la Fundación ha creído en Colombia y desde el mes de octubre empezamos a iniciar operaciones aquí desde Medellín, en Colombia. Entonces, dentro de esos 10 países también nos encontramos nosotros. ¿Cuál es y qué mueve la Fundación? Prácticamente fomentar y promover el desarrollo de líderes empresariales, promover también la participación ciudadana y también desarrollos y relaciones internacionales en los países en los que nos ubicamos. A partir de todos los cursos, seminarios, conferencias, cumbres y los programas de formación que mueve esta entidad, hemos capacitado más de 10.200 líderes en todo el mundo. ¿Cuáles son esos programas que nosotros hemos y que estamos realizando aquí en Colombia? Prácticamente son prácticas o pasantías en Estados Unidos, prácticas laborales, para promover ese aprendizaje de una manera más exhaustiva, práctica, para jóvenes hasta antes de los 30 años. También con el caso de promover estas relaciones y desarrollo de negocios entre países, realizamos misiones comerciales. Estas misiones las hemos realizado en algunas zonas en Argentina, otras en España, en Gibraltar, y la idea ahora pues es también realizarlas aquí en Colombia, promover nuestras oportunidades comerciales y de inversión extranjera. Y también realizamos, en aras de promover la estrategia, seminarios y conferencias que realizamos en conjunto con universidades de alto prestigio en Estados Unidos y que también las podemos realizar aquí en Colombia, pues que estos expertos vengan acá al país. Y obviamente, promoviendo la participación ciudadana, hemos realizado 4 cumbres de liderazgo, 2 de ellas enfocadas en promover la economía verde y sostenibilidad que se han realizado en Buenos Aires. El año pasado realizamos una enfocada en economía circular en Madrid y este año, pues como ya es conocimiento de todos nosotros, realizamos la Cumbre de Economía Naranja. La idea es seguir adelante con este tipo de cumbres de liderazgo en Colombia. Para el próximo año pues también súper invitados para que hagan parte también de la cumbre, que es lo interesante de estas cumbres, y es que designamos a líderes para que muevan el mensaje de lo que se aprendió en cada una de esas cumbres. Entonces, la invitación para que también interactúen a través de la plataforma con los líderes verdes y los líderes azules que han sido parte de estas cumbres anteriores. Bueno, estos son los datos, nuevamente. Aquí pueden escribirnos si tienen alguna necesidad de información. Si dado el caso tienen también alguna inquietud o pregunta con respecto a nuestros programas, los invito para que nos escriban al correo alcolombia@alleadership.org. Bienvenidos, y entonces ya le doy la palabra a César Omar, quien va a iniciar acá. Bueno, tú te mueves. Es un cambio fácil. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Como dice Paola, nuevamente bienvenidos a este espacio para compartir nuevo conocimiento. Recibimos con mucho agrado la noticia de que Medellín sigue siendo noticia en estas temáticas y que ya tenemos un aliado aquí de este nivel para apoyar este tipo de
de iniciativas. Entonces, nada, desde la academia estamos también muy comprometidos con este proceso, creemos en esta temática. Es tan así que este proceso aquí en la academia para nosotros no es reciente, no es nuevo. Hace aproximadamente 5 años ya veníamos trabajando en este tipo de iniciativas que surgen a partir de un análisis que hicimos de vigilancia tecnológica, unas lecturas que hacíamos a nivel internacional de lo que estaba ocurriendo con este tema de industrias creativas y culturales, y veíamos que tarde que temprano, por la naturaleza y dinámica, especialmente de la ciudad de Medellín, como se viene moviendo, íbamos a llegar a ese tema. Hemos tenido varias iniciativas académicas y una de ellas, como ya se han venido dando cuenta desde la inscripción, es que aquí en la ciudad ya contamos con una maestría en esta temática, que ha sido fruto de, como les decía, 5 años de reflexión, de análisis, de entender los mercados internacionales, de ver lo que estaba ocurriendo, y además porque, al menos desde la facultad que nosotros venimos como trabajando, que es la Facultad de Publicidad, que la publicidad es considerada o está declarada como una industria creativa, veíamos que era pertinente apostarle también a este tema. Y en ese orden de ideas, esa facultad y esta maestría, hay algo en lo que se han caracterizado y es potenciar el tema de la creatividad. Listo, por el tipo de perfiles docentes que allí se encuentran, por la formación, por la experiencia, etcétera, vemos que hay un gran potencial de trabajo. Entonces, como les propusieron en la información que les enviaron, donde encuentran pues, la presentación de quienes hoy los vamos a acompañar en esta mañana, yo quise denominar mi participación el 9 de septiembre, que fue cuando creo que los que allí estuvieron tuvimos un rapidísimo contacto, como de 15 minutos, no pudimos desarrollar muchas ideas, pero me parecía pertinente hablar de este tema de la creatividad desde este título que propuse, cómo romper prejuicios para contagiar ideas. Y una de las cosas que he encontrado a lo largo de mi carrera profesional y también académica de más de 15 años en este tema de creatividad es que una de las principales barreras a la que me enfrento es romper los mitos que hay en materia de creatividad, que hay demasiados mitos, hay muchísimos mitos. Y varios colegas que hemos creído como en este tema de la creatividad y la innovación, hemos tratado como de romper un poco estos esquemas. Yo no estoy solo, yo no soy el único que trabaja estos temas ni que vamos por diferentes instituciones o empresas hablando de temas de creatividad e innovación. Son temas que nos apasionan y todo lo que tenga que ver con la palabra creatividad en todos los contextos empresariales, organizacionales, humanos, de cualquier índole nos interesa. Lo investigamos desde un grupo de investigación que también lidero con una línea junto con la profe Claudia Vélez que se encuentra aquí y quien recientemente en el mes de agosto defendió su tesis doctoral en Barcelona con temas afines a estas temáticas y que lidera pues, la maestría en Industrias Creativas y Culturales. Y si recordamos aquel 9 de septiembre, cuando empezamos la cumbre, yo comencé con esta frase, no sé si alguien la recuerda, es una frase que llevo a todas partes, casi que la tengo tatuada en la mente, y dice, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Y yo creo firmemente con eso, yo creo en esa frase, la veo todos los días como es muy potente, y cuando tenemos una idea, es algo que es muy poderoso. Listo, o sea, no hay nada más peligroso que una idea a la que le ha llegado a su momento. Yo trabajo mucho con emprendedores, capacito también a muchísimas personas de todo lo que ustedes se pueden imaginar, de todas las condiciones, niveles de formación en relación a este tema. O sea, cómo potenciar una idea que se me ocurre, una idea que se me ocurrió en el baño, que se me ocurrió en la calle, que se me ocurrió sentado, que se me ocurre en este momento. ¿Cómo hacer para potenciar esa idea? ¿Qué hago? ¿Para dónde sigo? ¿Será que sí funciona o no funciona? Y siempre me he encontrado con esa barrera de los prejuicios que hay con el tema de creatividad. Y si yo les quisiera preguntar a ustedes, menciónenme prejuicios de la creatividad que se les viene a la mente. No se puede, ¿cierto? No, eso no es posible. ¿Qué más? ¿Qué otros prejuicios? No hay presupuesto, muy bien. Eso no da plata, ¿qué más? Excelente. Estudie otra cosa, buenísimo. ¿Qué más? Es perder el tiempo. ¿Cierto? La creatividad, miren que es una palabra que hoy es tremendamente importante, pero miren todas las palabras que hay alrededor. Miren algunas de las frases con las que me he encontrado cuando hablo con más de 200 personas con las que he interactuado con este tema. Ah, es que yo no soy creativo. ¿Cierto? No, eso es de otros. Otros son creativos, yo no. Nadie en mi familia es creativo, entonces yo pues tampoco vería por qué tendría que ser creativo. A mi edad, ¿cierto? Yo para eso como que no
yo ya no le jalo a eso. Los creativos son como loquitos. No, esas personas son como raras, tienen su cuento raro, son personajes extraños. Esta la escucho muchísimo en los jóvenes. No, es que yo no sé dibujar, por eso no soy creativo. ¿Cierto? Son mitos reales porque los sigo escuchando hoy en día. Todos los días, en gente que escucho estas preguntas. Y vos, defíneme creatividad, ¿te sientes creativo? No, no, cierto, es que no, en alguna ocasión escuché esta frase, es que me pagan para trabajar, no para pensar. Ay, juepucha, ¿cómo así? Ah, no, es que la creatividad es para artistas, ¿ok? Eso no es para todo el mundo. Y todo lo que ustedes acaban de mencionar está alrededor de la creatividad. Y eso es un gravísimo problema. Esa es la primera barrera. A partir de muchos años que he venido estudiando este tema, de muchas formas, hay algo que si pudiera yo contarle a la gente frente a este tema para romper el primer mito, es algo muy simple, cómo empezamos a desmitificar esto en cualquier contexto, en nuestras organizaciones, en lo que estamos pensando, con colaboradores, con grupos de trabajo, en cualquier ámbito, y es algo que le debemos gracias a la psicología. Demostraron hace muchos años, ya van a ver a dónde me voy a remontar, la psicología demostró que la creatividad es una actitud más que una habilidad o una destreza. ¿Ok? Ellos dicen, el primer paso para usted empezar ese proceso de potenciar su creatividad, el primer paso, no importa la edad, no importa el género, no importa la actividad, es que usted asuma una actitud, es decir, que quiera dar el primer paso y decir, oiga, sí, venga, me animo, venga, voy a probar, venga, me voy a arriesgar, venga, a ver, escucho y me empiezo a preparar. Primer gran paso, romper los mitos, cualquiera de los mitos es una disposición, porque de lo contrario podrá venir un gurú de temas de creatividad e innovación, podremos ver cursos, talleres, seminarios, congresos, eventos de cualquier tipo, pero si yo no rompo esa primera barrera de decir, venga, ¿cómo yo voy a ese primer paso para empezar a aprovechar todo ese insumo de información que voy a recibir? Va a ser improductivo. Por eso a veces trabajar temas de creatividad genera tanta resistencia, y sobre todo cuando trabajo con grupos numerosos, ¿cierto? Aparecen todo esto. No, pero yo no sé qué hago aquí en esta reunión si yo no... ¡Pum! Y empiezan a aparecer todas estas explicaciones. Entonces, el primer paso que tengo que hacer o que siempre me acostumbro a realizar es, venga, tengo que hacer unos ejercicios de preparación para que la gente logre apropiarse del concepto y decir, oiga, pues al final sí como que sí puedo, como que soy capaz. Cuando ya vencemos esa barrera, ahora sí, a trabajar. ¿Listo? Porque la gente le logro demostrar que sí tiene el potencial creativo para generar ideas. Y luego sí viene posiblemente una destreza, una habilidad que me va a ayudar a potenciar esa creatividad. Por eso, históricamente, tenemos un gran prejuicio frente a la creatividad, y que es que yo no sé dibujar, como que eso es de solo artistas, de escritores, de músicos. ¿Y quién ha influido en crear esos prejuicios? La cultura, ¿cierto? El entorno, que nos ha dicho, no, es que eso, lo que ustedes mencionaban, es que eso no da plata. Pero es que la creatividad es algo inherente al ser humano, está en nuestro ADN genético como especie. Por tanto, si yo digo no soy creativo, estoy negando una parte de mi naturaleza humana. Entonces, claro, cuando la gente empieza a decir, ¿cómo así? ¿Pero por qué? ¿Y eso cómo funciona? Empezamos a ver una serie de características. Creo que el 9 de septiembre les mencioné esto, lo quiero retomar brevemente para algo que les quiero contar. En esa ocasión, creo que por la premura del tiempo les conté que hay algo que evidenciamos en el día a día, y es esta frase, de niños todos hemos sido creativos, o los niños son tremendamente creativos, ¿cierto? Por muchas manifestaciones que ellos tienen. Y les contaba, si mal no recuerdo, en ese carrerón que les iba contando, esta frase de Pablo Picasso, ¿cierto? Alguien que generó un aporte en su campo, en este caso las artes. Y me encanta esta frase porque él dice, cada niño es un artista, lo difícil es permanecer artista cuando creces. El mensaje de fondo es el siguiente, cambiemos la palabra artista por creatividad. Cada niño es creativo, lo difícil es permanecer creativo cuando creces. Y eso es verdad, eso pasa. Pareciera que la cultura pusiera todo a disposición para que fuéramos perdiendo creatividad a medida que crecemos. O sea, que vamos cambiando, que vamos adaptando. Y lo veo todos los días. Como les digo, he trabajado con niños, con adolescentes, con adultos mayores, ¿cierto? Con empresas, con desempleados, o sea, en todos los contextos, ¿cierto? Empiezo a ver este tipo de cosas. Y creo que les alcancé a contar este ejemplo. Si no, pues lo vamos a ver, o si no, lo vamos a recordar. ¿Qué hace diferente una idea a un emprendimiento? ¿Cierto? Dos palabras que son afines o sinónimas, ¿ok? Muy cercanas. O sea, ¿dónde está el gran salto?
¿Cuándo paso yo de tener una idea a tener un emprendimiento, una idea de proyecto, una idea de negocio? ¿En qué momento se da? Y resulta que aquí viene nuevamente esto de los niños y es lo siguiente, que yo les preguntaba en esa ocasión, ¿esto qué es? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es esto? Una caja. ¿De qué? De cartón. ¿Para qué sirve una caja? Muy bien. Entonces recuerden que en esa ocasión decíamos, ¿para qué sirve una caja? Y escuchábamos todas estas respuestas. Sirve para almacenar, sirve para proteger, sirve para decorar, ¿cierto? Y todo lo que están mencionando, efectivamente, una caja sirve para todo eso. La puedo decorar, me sirve para proteger cosas delicadas, me sirve para almacenar, ¿cierto? Para organizar. Pero, para un niño, ¿qué es una caja? Muchas cosas. Algo tan simple como esto, que puede ser un avión, un carro o una nave espacial, es algo, y este es el punto al que quería llegar nuevamente y recordar. En el fondo, ¿qué ocurre? Esta situación la hemos visto, yo creo que todos, o la vivimos alguna vez, o la hemos visto, o recientemente ha ocurrido. Sí, si cada uno hace un ejercicio y dice, sí, yo he visto, yo sé que eso lo hice, veo que mi sobrino, mi hijo, mi nieto lo ha hecho, cogen una caja y la transforman y hacen otras cosas. Es decir, tiene un gran poder, una gran imaginación. Eso es una gran idea, transformar algo que ya existe. Pero un emprendedor ha desarrollado una agudeza de observación que en eso que es cotidiano, que lleva años, que es transcultural, porque este fenómeno no solo es aquí en Medellín, en Colombia, sino en muchísimos países ocurre lo mismo, el mismo fenómeno. Un emprendedor encuentra una oportunidad con solo observar un fenómeno. Y así ocurrió con esta empresa, que se llama Maquedo. Maquedo, ¿qué hizo? Encontró un fenómeno común que se daba de tomar objetos cotidianos y convertirlos en imaginación, en muchas posibilidades más, y ayudar a estimular y potenciar la imaginación. Cuando uno entra y navega la página, se encuentra que son muy coherentes con esto, ¿cierto? Cómo ayudar a pensar mejor a partir de la educación, la colaboración y la innovación. Y uno se sorprende porque ellos desarrollaron todo un elemento alrededor de accesorios, alrededor de algo muy simple, y es, los niños tienen la imaginación, ¿qué les vamos a ayudar? A darle unas herramientas para que ellos puedan todavía potenciar aún más eso. Entonces uno se da cuenta que la capacidad de imaginación humana es muy poderosa, ¿cierto? Porque entonces ya no solo hacen aviones o carros, sino que pueden hacer mascotas, pueden hacer juguetes, pueden hacer naves espaciales, pueden hacer sillas, miren esos tipos de construcciones. Entonces la empresa, ¿qué les da? Herramientas para ensamblar. Pero ustedes, ¿qué pueden hacer, niños? Vean, todo lo que se puedan imaginar. Y la página está llena de ejemplos. Entonces ya miren el grado de imaginación y de elaboración al que pueden llegar. Pero ¿de dónde partió la idea? De una observación. Cuando uno registra y uno empieza a analizar todos los casos de innovación, todos han sido por oportunidades, por accidentes, por azar, por necesidad, por observación. O sea, uno analiza los grandes casos de innovación o de emprendimientos, cumplen algunos de esos requisitos. Era una necesidad que tenía, la tenía que resolver. Ve qué casualidad, se dio un accidente, un fenómeno, algo pasó, se mezclaron unas cosas y ¡pum!, salió otra cosa. ¿Cierto? Por casualidad, dice mucha gente, no, pues ahí vi una... Pero es una agudeza de observación. Pero observar es muy difícil. O sea, aquí suena fácil, pues claro, obvio. Entonces vamos a hacer a continuación un ejercicio, vamos a intentar hacerlo. Para que se den cuenta que hay una palabra tan simple como observar, es muy compleja desarrollarla. O sea, nos cuesta y nuestra mente se ve enfrentada a un dilema bastante complejo. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio entre todos. ¿Ok? Yo voy a proyectar aquí unas imágenes. Y voy a hacer seguramente conocen este ejercicio, quien lo conozca sencillamente da la respuesta, pero no explique el por qué. Cada uno va a intentar hacerlo. Vamos a ver quiénes van descubriendo poco a poco esto. Normalmente, al principio, cuando hago este ejercicio, se tardan un tiempo en descubrir qué está ocurriendo con eso. ¿Listo? Porque la mente tiene que empezar a jugar y hacer una serie de procesos. Entonces, vamos a ver qué ocurre con este grupo. ¿Preparados? Vamos a ver si me sale o tengo que hacer una adaptación. Listo, no, sí funciona bien. Van a observar estas imágenes. ¿Qué son? Vamos a describirlas. Una flor,
una estrella, un corazón, una mariposa, una casa, un sol, una pelota, un balón, un lápiz y una nube, ¿cierto? Son elementos absolutamente cotidianos. Entonces presten atención porque lo que voy a hacer es aleatorio. Solo tienen que observar, nada más. No requieren cálculos matemáticos, ni operaciones, ni nada. Solo observar. Atentos. ¿Listos? Creo que allí tienen buena visión, ¿cierto? No lo está aquí el atril. Repito, lo que voy a hacer es al azar. Ustedes solo observen. Si yo aleatoriamente digo que la mariposa es el 3, el sol es el 2, ¿qué número deberá ser el lápiz? No. 4, no. 5. Listo, vamos a ver si lo descubrieron o fue azar. Nuevamente, lo voy a repetir muchas veces. Repito, todo lo que voy a hacer es al azar. Al azar. Bueno. Si yo digo ahora que la flor es el 3, el sol es el 5, ¿qué número debería ser el corazón? No. 0. 2. No. El 1 tampoco. Vuelvo a hacerlo al azar. Es observación nada más. Solo observación. No se requiere nada más. Repito. Al azar digo que si la nube es el 3, la casa es el 4, ¿qué número debería ser la pelota? Muy bien, lo descubrió ya y lo descubrió ya. Estoy segurísimo. Entonces, listos. Muy bien, es el 1. Perfecto. Miren la cara. Ojo que esto va a ser muy importante. Porque ustedes no lo están viendo, yo sí, tengo todo el panorama. Yo sé cuando alguien tiene una idea. O sea, yo ya por experiencia, por entrenamiento, por muchos síntomas identifico cuando alguien tiene una buena idea. Pues yo hago muchos ejercicios de esto, tengo muchísimos, solo que para esta ocasión preparé uno muy rápido y muy grupal amplio. Listo, ya ustedes lo saben, ya estoy segurísimo, no me tienen que demostrar nada ni explicar que ahora van a dejar que los otros lo descubran. Vamos a ver si el 100% del auditorio lo hace. ¿Listos? Nuevamente, ¿cierto que es pura observación? No más. Aquí también lo descubriste, ya lo sé por la cara. Nuevamente, si ahora al azar digo que la estrella es el 4, la nube es el 3, ¿qué número debería ser el sol? Muy bien, lo descubrió. Lo descubrió, lo descubrió. Listo. Eso siempre ocurre. Cada vez la gente va descubriendo qué pasa, pero sí. Y les voy a explicar qué ocurre en nuestra mente. Otra vez, ya vamos como 6 personas. ¿Listos? Si ahora yo digo que el balón es el 4, el corazón es el 3, ¿qué número debería ser la casa? 5. Muy bien, aquí ya empezaron a descubrirlo. Levanten la mano los que ya lo descubrieron. Bien, 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 bien. ¿Listos? Vamos por aquí. Vamos. Si ahora yo digo que, ojo, no tiene que ver con partes, que la estrella entonces tiene 5 puntas, y que no, nada de eso, es solo observación, no más, no más. Si ahora digo que el sol es el 3, la nube es el 2, ¿qué número debería ser el lápiz? 1. Listo, ustedes ya lo saben, vamos a dejar que los otros lo descubran, ustedes ya saben, ya, clarísimo. ¿Listos? Estamos cerca. Ojo que su mente está cerca de encontrar la solución. Si ahora digo que la estrella es el 3, la nube es el 4, ¿qué número debería ser la pelota? Ya ustedes lo saben, acuérdense, ustedes ya lo saben. Estamos tratando de que el resto del auditorio lo descubra. Sí, es el 5. Pista, tienen que estar muy atentos y observar lo que pasa allá, no en mí, no me miren a mí, miren allá. Si ahora digo que la estrella es el 3, el corazón es el 2, ¿qué número debería ser el sol? Muy bien, pero lo escuché con duda, o sea, como que, vamos a ver. Sí.
Pero por eso, vamos a ver si es azar o si es seguridad. Si ahora digo que la casa es el 5, el sol es el 2, ¿qué número debería ser el lápiz? Muy bien, el 4. Muy bien, ya, pero hay duda porque... Listo, vamos a hacer la última. La última, ¿listo? Atentos a lo que va a pasar allá. Si al azar digo que ahora la nube es el 3, la estrella es el 2, ¿qué número debería ser el sol? Muy bien, el 5. ¿Dónde está la observación? Que cada vez que yo menciono los números, ¿qué pasa? Lo señalo con los dedos de la mano. Escuchen, si yo digo que la nube es el 4, la casa es el 3, ¿qué número debería ser la flor? El 1. No observamos bien. Entonces uno dice, qué bobada, ¿cierto? Pues no, qué ejercicio tan bobo, pues. Vine a ver un ejercicio tan bobo. No. Si se dan cuenta, nuestra mente le cuesta muchísimo observar. Claro, porque nuestra mente tiene un gravísimo problema, que es una de las grandes resistencias para la creatividad, y piensa de manera fragmentada, independiente e individual. Es decir, la mente empieza a dar explicaciones a los fenómenos. Ay, pero muestra a ver qué relación tiene el número, las partes, y está sumando, restando, multiplicando. Entonces antes era 5, entonces es la posición. Nuestra mente trata de dar una explicación, pero a veces las ideas son tan simples, tan obvias, que cuesta llegar a ellas. Por eso cuando uno le da en cuenta la solución, dice, no, qué bobada, qué bobo. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno escucha a la gente generar ideas, a veces esa idea que aparentemente es simple, sencilla, absurda, boba, uno dice, pucha, hay una gran idea, ¿cierto? Esa es la solución. Por eso a veces cuando uno descubre una idea, dice, claro, estaba frente a mis narices y no lo veía. Listo, tengo unos ejercicios geniales, este es pues así para grupos grandes, pero hay uno que inclusive que estaba haciendo ayer en otro lado, y es lo mismo, es observando y la mente siente un gran esfuerzo, o sea, como que, pero ¿por qué no lo veo? No lo veo, si está frente, y está ahí, está frente a las narices, pero no lo ven, no lo ven. Entonces yo siempre utilizo esos ejercicios para demostrar que las ideas hay que buscarlas y hay que agudizar, hay que observar desde otra perspectiva para encontrar oportunidades. Y cuando ya se revela la idea, cuando ya aparece la idea, todo el mundo la encuentra y dice, claro, ahora sí la vi clara, pero estaba ahí frente a las narices y no la veían. Eso es lo complejo, porque no nos han enseñado a agudizar eso. O sea, nos han enseñado un montón de cosas, pero en creatividad se tiene que desarrollar otra serie de elementos. La otra gran dificultad que uno encuentra en estos temas tiene que ver con el entorno. ¿Listo? Y ese es un autor que yo les recomiendo muchísimo, es un emprendedor muy joven, español, catalán, que se llama Pau García Milá. Pau García Milá ha hecho pues, muchos emprendimientos desde los 17 años, ya está alrededor de 30, 32 años debe tener. Ha hecho grandes innovaciones y grandes propuestas y ha buscado recursos. Bueno, lo han traído aquí al WOBI a hablar de estos temas de emprendimiento. Y es alguien que dice, y tiene varios libros de este tema, Pau García Milá, y dice, miren, uno de los principales problemas que enfrentan los emprendedores es el entorno. ¿Qué es el entorno? Y él lo explica súper bien. Todo aquello que está alrededor de nosotros, aquellas personas, familiares, amigos, colegas, jefes, ¿cierto? Compañeros de trabajo, vecinos, todo eso es el entorno, la propia familia, que cuando a alguien se le ocurre una idea, dice, hey, mira, se me ocurrió, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Esa persona cercana, la pareja, que uno le cuenta, e inmediatamente dice, uy, ¿cómo así? No, pues ¿cómo te ocurre? Eso no, pues para eso necesita plata. No, vos no tenés ni idea de eso. Vos con esa edad te vas a poner a montar empresa a estas alturas de la vida. Vos no tenés ni idea de administrar. O sea, y empiezan todos los peros posibles. Desde el entorno más cercano, del que uno esperaría feedback, retroalimentación, al menos escuchar. Entonces, Pau García Milá hizo una investigación
con 326 emprendedores que tuvieron una idea, pero nunca dieron el siguiente paso, no se convirtió nunca en un emprendimiento. Solo llegaron a una idea. Entonces él los identificó y les hizo la pregunta, ¿qué pasó? Porque nunca convertiste esa idea en el siguiente paso, en intentar hacer un proyecto, una idea de todo tipo. Y él encontró que el 80% de las respuestas de esas personas, de esos 326 emprendedores, personas que habían tenido ideas, más no proyectos, todas las respuestas hacían alusión al entorno, a lo que les acabo de decir. No se puede, es muy costoso, no hay plata, usted no tiene ideas, usted no tiene conocimiento, ya hay mucho de eso, ¿cierto? Y así, muchos tipos de respuestas. Entonces, él dijo, listo, y les preguntó, si ustedes, en ese momento en que tenían esa idea, el entorno no les hubiera puesto peros, ¿habrían dado el siguiente paso? El 100% dijo sí. Eso ilustra, y se ve en muchos otros escenarios, cómo esa primera retroalimentación de, se me ocurrió esta idea, tengo esta idea de industria creativa, no, pero ¿cómo le ocurre? No, ¿para qué? ¿Cierto? Usted no sabe de eso. Bueno, sí tiene razón. Y ahí murió. O sea, no continuó. ¿Ok? Y el entorno se manifiesta en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces él dice, uno de los principales enemigos de las ideas son el entorno. Y lo vemos todo el tiempo. Es más, lo vemos desde la infancia. Hay un ejercicio que también utilizo mucho, ahora que me acordé, pero no lo tengo aquí, pero lo puedo explicar. Se ve desde pequeños. O sea, aquí empieza todo el problema de por qué a veces nos cuesta ser adultos creativos. O sea, tener esa confianza creativa. Y el problema radica en que el entorno nos ha creado una gran inseguridad creativa, una enorme inseguridad. Entonces lo voy a explicar con la siguiente metáfora. ¿Listo? Resulta que toda la vida, el entorno nos ha enseñado a ser muy lógicos, es decir, todos los procesos lógicos, ¿cierto? Ajustarnos al entorno, a la realidad, etc. La psicología durante mucho tiempo, digamos, desarrolló o habló de una teoría, la famosa teoría de los hemisferios. ¿Listo? Los hemisferios cerebrales, es decir, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y por unas cuestiones biológicas, neurobiológicas, etc., esos dos hemisferios están, digamos, sus sistemas nerviosos están cruzados, con lo cual nuestro hemisferio izquierdo controla todo nuestro lado derecho, nuestro hemisferio derecho controla todo nuestro lado izquierdo. Quienes somos diestros, por ejemplo, tenemos mayor dominancia del hemisferio izquierdo y los que son zurdos tienen mayor dominancia del hemisferio derecho. Entonces, durante mucho tiempo se creía que el hemisferio derecho, es decir, zurdos, eran una mayor dominancia de la imaginación, la intuición, la creatividad. Los que somos diestros, hemisferio izquierdo, éramos más dominados, hay una mayor dominancia por la lógica, las secuencias, etcétera, etcétera. El entorno siempre ha procurado que seamos muy buenos en ese hemisferio, por decirlo de esa manera, ¿ok? O sea, que seamos muy buenos con la lógica, con el análisis, y es muy importante, claro que sí es muy importante, pero difícilmente nos ha dado las mismas herramientas para fortalecer el otro lado. Entonces, la metáfora es la siguiente. Imaginen que yo voy a un gimnasio por primera vez y digo, vea, voy a comenzar un plan de rutina. Y me dice el entrenador, listo, empecemos el plan de rutina. Empiece levantando pesas, muy suavecito. Y yo animado, súper animado en el gimnasio, empiezo a levantar pesas con mi brazo derecho, es decir, el hemisferio lógico racional. Bueno, y empiezo a levantar. Y 5 libras, 10 libras, 15, 20, 30, 40, 50. Al cabo de un año, este brazo está como súper desarrollado. Pero ¿cómo me veo? Desproporcionado, deforme. Es decir, imagínense que un año yo levanto pesas con este brazo derecho, soy súper fuerte, lo tengo súper desarrollado, me miro al espejo y digo, uy, qué macancán. Ahora voy a empezar con el otro brazo, con el izquierdo. Y me animo y tomo impulso e intento levantar las mismas 50 libras con esa pesa. ¡Cha! ¿Qué me pasa? No puedo. ¿Qué más me ocurre? Me lesiono, esa es la palabra, me lesiono, ¿cierto? ¡Pam! ¡Ah! ¿Qué viene acompañado con la lesión? Frustración, dolor, ¿cierto? Entonces yo, entonces me voy donde el médico, me dice, no, vaya para el médico porque se está mal. Y el médico me toma radiografía y me dice, uy, no, hermano, usted va para cirugía, eso está muy complicado. Ok, y me hacen la cirugía, me enyesan, me hacen todo, y me dicen, no, tiene que ser así 3, 4 meses. No sé si alguno alguna vez ha tenido esa experiencia de fracturarse la muñeca, un brazo, en la bicicleta, el tobillo, la pierna, lo que sea.
y que a uno le enyesen, quede inmovilizado. Cuando a uno le retiran el yeso, ¿qué pasa? Está mucho más delgado, ¿cierto? Porque no ha habido pierde movilidad, ¿cierto? Está acondicionado, muy bien. Se atrofia, pero piensa en la siguiente situación. Ah, listo, me operaron del carpio. ¿Dónde está Pacho que me decía el carpio? El carpio, o la muñeca, o lo que sea, y me quitan el yeso y lo primero que me dice el médico es, listo, mueva la mano. ¿Qué me va a ocurrir? ¿Cierto? Digo, no, no puedo. Cierre los dedos. No, no puedo. Haga esfuerzo. Esto es todo lo que puedo cerrar. Ah, no, hermano, se va para terapia. Tiene que volver a recuperar movilidad. Y los que hemos pasado por ese proceso de hacer terapia, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Cómo son las terapias? Dolorosas. Una terapia es tremendamente dolorosa. Pero miren lo que ocurre en el proceso. Yo estuve muy animado por hacerlo, pero la experiencia fue negativa. No me gustó y no la quiero repetir. Es decir, yo no quiero que me vuelvan a operar, no quiero pasar por terapias porque eso es muy doloroso. Ahora lleven eso mismo a la creatividad. Toda la vida nos han dicho, sea muy bueno en matemáticas, sea muy bueno con la lógica, sea muy bueno en lenguaje, ¿cierto? Y si usted no es bueno en matemáticas, pues no va a ser nadie, ¿cierto? Y los que mejor triunfan son los que les va bien en matemáticas en el colegio, bueno, etcétera. Por fortuna hoy va cambiando eso. Pero imagínense crecer con eso. Y de un momento a otro llega uno a un lugar donde le dicen, listo, necesitamos que sea creativo. Y no llega todo animado, listo, voy a ser creativo. Y ¡pam! Lo intenta y el entorno empieza ahí a saco y ¡san! A muerte. No, qué bobada lo que dice este man, qué ridículo, mejor cállate, qué pendeja, qué bruto. Imagínense eso, ¿qué pasa en la persona? Queda que, como en el ejercicio, frustrado y dice, uy, no, lo mío, esto no es lo mío. No, ¿por qué? Porque el entorno, aparentemente, que es el que tenía que apoyar, entró a muerte y dijo, no. ¿Qué señal me está diciendo? Usted no es para esto. Mejor, ¿cierto? Haga otras cosas. Es lo mismo. En mí, ¿qué ocurrió? Quedé frustrado y no me gustó, no quiero volver a repetir esa experiencia, me sentí mal, incómodo. Entonces, ¿para qué hablo? Por eso es tan importante cuando uno lidera equipos, tener la metodología apropiada para que eso no ocurra, para romper, para que la gente tome confianza. ¿Qué hago después de la terapia? Ahí sí, empiezo a levantar pesas con 5 libras, 10 libras, al cabo de un año ya levanto las 50 libras. La creatividad, por mi experiencia, es lo mismo. Yo tengo que entrenar a la gente poco a poco para que tome confianza, para que ahí sí luego se anime a generar ideas. Porque si de entrada yo le pido deme ideas, ¿cierto? Lo contraté por ideas, y el entorno y muchos otros factores no lo favorecen, ¿qué va a suceder? No puedo. Me genero. Entonces ahí vienen todas esas frases que vemos de prejuicios. Finalmente, entonces, ¿qué ocurre? Esta frase me parece muy bonita. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Es decir, ha tenido esa capacidad de sobrepasar todas esas dificultades del entorno. Entonces, imagínense uno desde pequeño que en la guardería el niño o en la casa pinta el sol de color rojo o verde. ¿Qué es lo primero que le dice el adulto? Pao. El sol no es verde, el sol es amarillo. Ahí empezó todo. Está bien, es correcto. El sol es amarillo, ¿cierto? Entonces el niño dice, bueno, no me equivoqué, ¿cierto? Tengo que hacer como la lógica de los adultos, es decir, pintar el sol amarillo porque esa es la realidad. Y el niño vuelve y se descacha y dice, voy a pintar el marrano volando o la vaca volando. Nuevamente, no, pero es que las vacas no vuelan. Es más, vamos, te demuestro, sensorialmente te demuestro que las vacas no vuelan. ¿Ves la vaca? No tiene alas, no puede volar. El mensaje de fondo que está quedando es ¿cuál? Estás pensando equivocadamente, o sea, eso no está permitido. Y eso es fruto de la imaginación humana, porque el adulto nunca se da la labor de decir, ¿por qué ves el sol de esa manera verde? ¿Qué te llevó a pensar que es verde? Y a lo mejor ¿saben cuál es la respuesta? Es que no tenía amarillo. Punto, no tenía amarillo, o se me acabó y todo lo pinté verde. Pero cuando el adulto entra a saco y dice, es que no es, o sea, es incorrecto, el niño dice, sí, estoy pensando mal, estoy pensando incorrecto. Y que crecemos pensando así. Es que si digo esto, van a pensar que estoy mal, que es esto incorrecto y me descacho. Y no arriesgamos. Uno de los principios de la creatividad es el miedo. Perdón que aquí tengan la mano levantada. Eso, esto es un ejemplo que yo siempre pongo, pues explicando un poco más, porque inclusive decimos, ¿de qué color es el cielo? No, el cielo no es azul. El azul que vemos es un efecto de refracción de la luz, pero en la noche que haya ausencia de luz vemos el cielo como es, realmente. Pero miren que crecemos con unos, sí, es una forma en que tenemos de explicar el mundo.
pero creemos que es la verdad absoluta, que el cielo es azul y crecemos pensando así, y el niño lo pinta morado. No, es que el sol ni siquiera es morado. Venga, o sea, ni siquiera preguntamos, pero ¿por qué lo viste morado? Se los aseguro, las respuestas son increíbles. No, es que no tenía color, ¿cierto? Es que me gusta el verde y todo lo pinto de verde, punto. Pero el adulto no se toma esa molestia. Lo mismo sucede cuando trabajamos con equipos. Esa idea que dicen por acá, quien lidera o modera debe tener la habilidad de decir, ¿qué pasa si yo cojo esto y surge esto? ¿Cierto? Así funciona la creatividad. Entonces, bueno, aquí nos podríamos quedar hablando ejemplos, casos increíbles. Quiero contarles una experiencia. Listo, y con esto dejarles como el mensaje de fondo. Como les digo, podemos hablar horas. Pero César también tiene unas cosas muy importantes que compartirles sobre este tema. Quiero dejarlos con esto. Todos conocemos esta gran compañía, ¿verdad? Pixar, un estudio de animación súper reconocido, muy galardonado, premiado. Bueno, ha sido, digamos, creadora de muchas de las películas animadas de entretenimiento que nos han generado mucha felicidad y satisfacción, algunos éxitos interesantes, ¿ok? Pero resulta, no les voy a hablar de Pixar, les voy a hablar de algo que ellos tienen, que es algo en lo que tratamos de mucho trabajar para fomentar la creatividad, y es lo siguiente. Entonces miren que ya hemos visto unas palabras claves, cómo generar confianza en la creatividad, hay que trabajar, hay que tener herramientas para hacerlo, hay que agudizar la observación, hay que arriesgarse, etc. Pero cuando empecé a analizar casos empresariales exitosos en materia de creatividad en Colombia y en el mundo, me gustó mucho este caso porque lo que ellos dicen lo he empezado a ver reflejado en muchas empresas, de manera consciente o inconsciente lo han hecho, pero también en empresas colombianas, ya porque me gusta mucho rastrear empresas colombianas creativas. Entonces siempre me van diciendo, profe, ¿a usted qué le gusta este tipo de empresa? Vea, visite esta que es de este perfil que a usted le interesa analizar. Entonces yo voy, los visito, los voy conociendo. Bueno, resulta que ellos tienen un concepto mental, que es lo que les quiero compartir. Y es algo que se llama la Universidad Pixar. ¿Qué es la Universidad Pixar? La Universidad Pixar no es una universidad como esta, no es una infraestructura física, unos salones, unos tableros, unos exámenes, nada de eso. Es un concepto. Por eso quiero que lo entiendan de esa forma, es un concepto. Donde ellos lo que hacen es que reúnen a toda su gente en un auditorio como este, por ejemplo, pero más grande, imagínense Pixar, y les dan unas charlas, ¿cierto? Unas capacitaciones permanentes. Y ellos tienen algo. ¿Charlas de qué les dan? Imagínense un estudio de animación. ¿Listo? Les dan charlas de teoría del color, pintura, teoría del diseño, escultura, actuación, egiptología, meditación, danza del vientre y ballet. Por un momento piensen esto, imagínense al director de la empresa, al animador, el programador, no sé, toda la gente, toda la empresa, toda, el 100% sentada. Y les dicen, vea, les vamos a una charla de danza del vientre. ¿Qué es lo primero que uno pensaría? ¿Ah? Baile. Pero pónganse en ese lugar, que aquí los acaban de invitar de la fundación, ¿cierto? De Cumbre de Naranja, y chicos, les vamos a hablar de la danza del vientre. Les vamos a hacer una charla de meditación. ¿Qué van a ocurrir ustedes? Sinceramente, ¿qué van a pensar? ¿Eso para qué me sirve? Pues a mí, ¿para qué me llaman para esto? ¿Cierto? Honestamente diríamos eso. Normalmente. Ustedes no, porque van a ver ustedes qué tienen de especiales. Y es verdad. Entonces resulta que la mayoría de las personas siempre les va a pasar eso. Van a decir, ¿y a mí para qué voy a una charla de meditación? Una charla de egiptología. A mí, pues Egipto sí, muy tesos, pero ¿para qué voy a escuchar allá a un man hablar de esto? Pues resulta que hay un libro que les recomiendo. ¿Listo? Se llama Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Escrito por el director de Pixar. ¿Listo? Ojo, a mí no me pagan regalías por esto. Pero se lo recomiendo mucho porque es un libro muy ameno que explica algo muy simple, pero que tiene un gran poder. Uno diría en este tipo de casos, ¿cuál es el secreto de Pixar? ¿Cuál es el secreto de tal empresa? ¿Cuál es el secreto para que les vaya tan bien? Entonces les voy a revelar el famoso secreto que no es ningún secreto, pero que aquí lo cuentan y es muy bonito, es muy ameno. Ellos dicen lo siguiente, y presten atención, les voy a leer
porque esto ocurre todos los días en las empresas. Dice así, listo, hablando de ese tema. A lo largo de los años hemos dado clases gratuitas de todos estos y muchos temas más. Ello implica no solo invertir tiempo en encontrar los mejores profesores externos, sino el coste real de liberar a la gente de sus quehaceres diarios para que asista a las clases. Imaginen por un momento lo que significa para una empresa parón durante 2, 3 horas, todo el mundo a un auditorio a escuchar una charla. En materia de productividad uno diría, ¿cuánto estoy dejando de ganar? Primera pregunta que él plantea, ¿cierto? O sea, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿qué costo tiene? Dice él, en este caso, ¿qué gana Pixar haciendo esto? O sea, ¿cuál es el beneficio? Pregunta clave. No se trata de que las materias estimulasen directamente el desempeño laboral de nuestros empleados. En cambio, algo pasaba cuando un técnico de iluminación se sienta junto a un experimentado animador que a su vez está sentado junto a alguien que trabaja en el departamento legal o de administración o de seguridad. Ojo que aquí empieza lo interesante, es decir, lo que ellos encontraron valiosísimo es, en ese auditorio están sentados desde el gerente, el vicepresidente de mercadeo, la señora que hace los oficios varios, el señor que maneja los camiones, el vigilante, el animador, el programador, ¿cierto? Todos están aquí sentados, todos. Primer detalle. Dice, en las clases las personas se relacionan como no lo hacen en su lugar de trabajo. Se sentían libres de mostrarse torpes, relajadas, abiertas, vulnerables. La jerarquía no contaba y en consecuencia aumentaba la comunicación. Con solo ofrecer una excusa para trabajar todos, codo con codo, humildes, ante el reto de dibujar un autorretrato o escribir un código de ordenador o dominar un pedazo de arcilla, la Universidad Pixar cambió la cultura y la mejoró. Enseñó a todo el mundo, con independencia de su cargo, a respetar el trabajo que hacían sus colegas. Y nos convirtió a todos de nuevo en principiantes. La creatividad conlleva pasos en falso e imperfecciones. Yo deseaba que nuestra gente aceptase con naturalidad la idea de que tanto la organización como los integrantes debían estar dispuestos en ocasiones en desenvolverse al límite. Ahí está la palabra clave. Todos somos principiantes. ¿Qué entendieron ellos? No importa, usted es muy bueno en el área financiera, es buenísimo. Usted es muy buen animador, usted es muy buen programador. Tenemos a los mejores aquí, ¿cierto? Gente que hace muy bien su campo, pero a lo mejor ninguno tiene ni idea de lo que es la danza del vientre. Por lo tanto, para todos es un conocimiento nuevo. Ahí está la clave. Y termino con esto diciendo, porque miren las preguntas que le empezaban a hacer, que son naturales que se las sacan a una organización. Puedo entender que los líderes de muchas empresas se pregunten si tales clases son realmente útiles y merecedoras de la inversión. Y le responderé que las interacciones sociales descritas dieron un beneficio inesperado. Pero el objetivo de la Universidad Pixar no era convertir a los programadores en artistas, ni a los artistas en bailarines de la danza del vientre, lejos de ello. Se trataba de lanzar una señal acerca de lo importante que era para todos nosotros seguir aprendiendo cosas nuevas. Ese es su verdadero secreto. Ellos entendieron que lo que los hace diferentes es una actitud mental de siempre estar aprendiendo cualquier cosa, porque saben que les va a servir. Por eso les decía, ustedes son diferentes, porque ustedes están aquí, porque ante una convocatoria que hicieron, dijeron, vamos a ver qué vamos a escuchar, vamos a ver qué aprendo de nuevo. Puede que algunos aprendan algo, más, menos, ¿cierto? Se vayan con un nuevo conocimiento. Entonces están encarnando el mismo principio, aprender cosas nuevas. ¿Y por qué? Lo dice el libro, véanlo acá. Esto es un pasaje. Los viajes de investigación se llevan a cabo cuando un equipo creativo está buscando inspiración para un marco auténtico, para una película. Bueno, también ayudan a desafiar nociones preconcebidas y clichés, es decir, pensar diferente. Para Monster University, si la vieron, la segunda parte de Monster Inc., una película ubicada en el Instituto Líder de Aprendizaje para Monstruos de Pesadilla, por ejemplo, los directores, productores y escritores realizaron excursiones al campus del MIT, Harvard, Berkeley y Stanford. Al observar, vuelve a aparecer la palabra, y participar en el mismo lugar, el equipo creativo
descubrió detalles sobre la vida cotidiana de las universidades de élite. Y esto es lo que hace la diferencia de la calidad en el detalle y la animación. Uno dice, pues, pucha, pero es que esto no es difícil. Pues, o sea, ¿qué hacen ellos? Pues entienden las cosas diferentes. Rompieron esos mitos. Entonces se dan cuenta que cuando uno empieza a escuchar el discurso creativo, uno lo siente más cercano, porque esto no es inalcanzable, esto no es un don extraordinario, esto no es algo que solo algunos cuantos mortales nacieron con esto y son privilegiados. ¡Falso! Todos tenemos las mismas capacidades y el mismo potencial de alcanzar todo esto. Lo que pasa es que necesitamos que nos guíen, que nos muestren, que nos enseñen, que nos recuperen la confianza creativa. Logrado eso, con esa actitud que pone el individuo, ya lo demás es más probable que se adopte más fácil. Listo, entonces, el mensaje de fondo es ¿cuál? Pues felicitarlos por estar aquí con esa mente abierta, sin prejuicios, de aprender cosas nuevas, de llevarse cosas para empezar a replicar y contribuir entre todos a que este concepto de las industrias creativas y culturales, la economía creativa, la economía naranja, etcétera, realmente empiece desde la base. O sea, si estamos hablando de industrias creativas, pues hay que trabajar muy fuerte la creatividad para que nuestras propuestas, innovaciones, desarrollos tengan diferenciadores. Pero eso comienza desde el individuo, con una apertura mental. Y ustedes creo que ya van con unos pasos muy adelante. Entonces, nada, muchísimas gracias. Espero haberles roto muchos prejuicios. Como les digo, podríamos hablar muchas cosas, pero ojalá contagiemos todo esto. Esto es para contagiarlo. Hay que llevar esta información a nuestro entorno, a parejas, familias, amigos, empresas, colegas, y empezar a trabajar un tema de ruptura de prejuicios. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nada. Yo pienso que también hay personas que nos encontramos en la vida diaria que son el extremo de lo que estás diciendo. Hay personas que todos los días, o sea, te ven que no has podido sacar un proyecto adelante o que estás quedado y todos los días te traen una idea nueva, todos los días te bombardean hasta con dos ideas nuevas que pienso que también las personas bloquean la creatividad de uno, porque todos los días te están imponiendo algo, te están diciendo haga esto, entonces también hay un extremo. Sí, hay unas cuestiones, o sea, la psicología es muy bonita porque, bueno, dato curioso que les recomiendo. La disciplina, desde mi experiencia, todo lo que he hecho, investigado, leído, la disciplina con mayor autoridad para entender la creatividad es la psicología. Podríamos explicarles por qué, hay muchos factores, pero el más relevante tiene que ver con la historia. 3 datos claves con los cuales en todo escenario los manifiesto, porque para mí es una cosa interesante, un aspecto interesante, y es, 1, un año, 1950. Ese año, para quienes nos movemos en el mundo de la creatividad, es fundamental lo que pasó en la historia. 1950, un año. Una persona, J.P. Guilford, que son las iniciales de Joy Paul Guilford, pero todo el mundo pues, en internet se le conoce como J.P. Guilford, psicólogo. Tercero, una disciplina, la psicología. Esos 3 elementos se confabularon, se unieron en un momento clave de la historia de la humanidad y gracias a este señor hoy entendemos la creatividad como lo estamos aquí hablando. Antes de 1950 se pensaba que era un don extraordinario que tenían algunas cuantas personas, especialmente en el mundo del arte. Por eso hoy seguimos cargando una relación entre creatividad y arte y pensamos que la creatividad está asociada con el arte. Listo, pero eso es una cuestión histórica de siglos, que después les puedo contar la historia. Pero este señor demostró 3 cosas valiosísimas. Primero, gracias a él, en 1950 dicta una conferencia que llama Creativity, ante la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americana. Un congreso, el señor, su conferencia, se para en el atril y se titula Creatividad. En internet se puede encontrar, septiembre de 1950, Creativity, J.P. Guilford, el texto original. Y ese señor, ¿qué hace en ese artículo? Por primera vez dice, por primera vez dice, todos los seres humanos somos creativos. O sea, no hay distinción. Hombres, mujeres, adultos, niños. 2, toda actividad humana implica creatividad. Toda actividad humana. No estamos hablando solo de arte, ingeniería, medicina, no. Toda actividad humana implica creatividad. Y tercero, a él se le deben 2 palabritas con el cual todo el tiempo escuchamos creatividad. Pensamiento convergente, pensamiento divergente. Él es el autor intelectual de esas 2 palabras. Es que la creatividad es pensamiento divergente. Guilford. La creatividad hay que fomentar el pensamiento convergente. Guilford, eso es Guilford. Pues él se inventó esos conceptos. Entonces él desmitificó mucho. Esa conferencia con la palabra creatividad es la primera vez que está registrado en la historia del hombre, pues del ser humano,
que aparece la palabra creatividad, como palabra, no como lo que entendemos de creatividad, que siempre ha estado ligado a la historia del ser humano desde que es ser humano, pues desde la especie. Entonces, claro, cuando uno empieza a leer la psicología, empieza a encontrar todas esas explicaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? De hecho, hay autores que gestionan y dicen, ve, hay diferentes tipos de personalidad creativa y cómo hay que manejarlo. Bueno, hay una teoría gigantesca, pero todo eso hay que aprenderlo a reconocer. ¿Cómo lidiar con esa gente? Hay que saber, hay que gestionar el talento creativo. Tengo en mi equipo la persona que todo el tiempo da ideas. Listo, ¿yo cómo lo gestiono para que el resto del grupo también, ¿cierto?, interactúen? O está el egocéntrico, el arrogante, pues, que me genera conflicto por ese. Entonces, ¿cómo lo gestiono? ¿Cierto? Y tengo el que es súper sensible a que le critiquen las ideas y eso para él es una cuestión casi que personal. ¿Cómo lo gestiono? Entonces, hay un autor, un psicólogo croata que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que él caracteriza y saca una tipificación de cómo gestionar ese talento creativo. Entonces miren que hay mucha información ahí al respecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Le doy la palabra entonces a César. Mihaly Csikszentmihalyi. Es un apellido croata, super, es Z-S-K Csikszentmihalyi. Es un croata, Mihaly Csikszentmihalyi. Tiene una obra muy famosa que se llama Flujo. Él habla de la importancia de ser apasionados por lo que uno hace y eso influye en la creatividad, la pasión que uno le pone a las cosas. Bueno. A ustedes, muchas gracias. También se requiere mucha creatividad, siguiendo en la línea de Omar. ¿Creatividad para qué? Para exponerse a medios de comunicación, creatividad para exponernos, autoexponernos en redes sociales y también creatividad para contener temas de exposición negativa en medios de comunicación y en redes sociales. Esto requiere creatividad, requiere paciencia, requiere reacción rápida y sobre todo requiere una preparación, de la cual les vengo a hablar en algunos detalles de cómo ustedes son líderes, pero sobre todo la palabra clave en la cual va a girar toda la charla y es, ustedes son voceros. ¿Ustedes son voceros de qué? ¿De su causa? ¿Son voceros de su marca? ¿Son voceros de su empresa? ¿Son voceros de su organización? Y la pregunta es en este momento, ¿cómo están manejando esa vocería? ¿Ante quiénes? ¿Ante sus públicos? ¿Ante la prensa? Algo que nos compete puntualmente acá. ¿Ante quiénes? Ante sus públicos en las redes sociales, y voy a reiterar mucho en esto porque ahora es una plataforma de exposición positiva, con muchos alcances, con unos retos muy interesantes en creatividad, pero sobre todo con unas vulnerabilidades muy claras en cuanto a nuestra reputación. La reputación no es que sea ahorita más importante, es más vulnerable y por eso debemos plantearnos unos ejercicios, una creatividad, unos retos incluso como ustedes como marca personal y como organización, como liderazgo, para que pensemos en esta. Quiero entonces dar inicio puntual con un videíto para que nos entretengamos un rato. Seguro ustedes se vieron esta película. Es muy de comedia, pero pinta en parte lo que queremos analizar. Hoy hablaremos con el vicepresidente de comunicaciones de Globodyne, Dick Harper. ¿Cómo está, Dick? De maravilla, Sam. Gracias por preguntar. Igual que Globodyne, por cierto. Ajá. A ver, Dick, dígame, ¿qué deben pensar los accionistas de que Jack McAllister, su presidente, se deshizo de una considerable parte de sus acciones? Creo que los ejecutivos venden acciones por muchas razones, Sam. Profesionales y personales. De hecho, en el último año, Jack McAllister vendió el 80% de sus acciones a través de prestanombres. ¿Cómo explica eso? Las razones para hacer eso pueden... Uy, no te escucho. Un segundo. Las razones para hacer eso pueden ser varias. Ambas cuatro... También se dice que muchos documentos de Globodyne fueron pedidos por jueces, específicamente los del jefe de contadores Frank Bascom. Ahora, con sus opiniones, el candidato a la presidencia, Ralph Nader. ¿En serio? Hola, Ralph. Soy su admirador. Buen trabajo. Quisiera decir lo mismo, pero no sé cómo duerme de noche, señor.
Creo que empresas como Globodyne abusan del consumidor y minan nuestro futuro para que los ricos sean más ricos. Son una desgracia. Ralph, no sé de dónde sacó sus estadísticas. Solo puedo decir que, a mi parecer, Globodyne es completamente transparente y estaremos dispuestos a entregar cualquier documento. Lo que pasó ahí, dijo que estaban dispuestos a entregar cualquier documento y los puso en aprietos. ¿Es una exposición de qué? De un vocero. La exposición de un vocero expuesto en su momento sin preparación, en el contexto pues, de la película. ¿Pero qué pasó? Expuso a la marca, se expuso él mismo y en sí el contexto de la película es lo que lo afectó al profesional personalmente esta exposición ante medios de comunicación. La pregunta es entonces, ustedes son voceros de su causa. ¿Cómo se han visto expuestos? Y si no lo han sido ténganlo por seguridad que se van a ver expuestos en algún momento por alguna acción o en alguna omisión que tengan con qué, con sus acciones de liderazgo o con el trabajo, con el manejo de sus equipos. Yo considero que obviamente hay que analizar todos esos aspectos antes de exponerse. La pregunta es ¿por qué nos vamos a exponer? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a dar? Exacto. ¿Y cuál es el mensaje? O sea, es el momento oportuno para exponernos con un mensaje. La palabra exposición tiene una connotación negativa en un primer momento, pero hablemoslo también hay exposiciones positivas y de gran alcance y de mucha importancia. Primero, es el momento oportuno. Segundo, tenemos que exponernos con esto. Somos más vulnerables si nos exponemos a que no nos expongamos. Si nos hacen una contrapregunta con algo que no queremos que nos formulen esa pregunta, ¿cómo la vamos a responder? De eso se trata. Yo creo que los clientes, los públicos, sí demandan que ustedes como líderes, que las organizaciones den la cara y se manifiesten frente a muchas acciones u omisiones. ¿Qué es lo que pasa ahorita en nuestro entorno en las redes sociales? Miren, por ejemplo, con lo del paro. Claro, una persona emite un concepto, no lo emite y dice, ¿por qué no se ha manifestado al respecto? Tú es que no sales a marchar o tú tal cosa. Es muy interesante ese debate porque más allá de lo político es, venga, usted cuáles son sus acciones y sobre todo cuáles son sus omisiones. Entonces, ustedes son líderes voceros, pero ¿están dispuestos a ser voceros de su causa? Uno diría que deberían estar dispuestos. ¿O no? Ahora, ¿están listos? Sí. Es muy importante plantearse esa pregunta. Por eso acá, la idea con este momento que vamos a tener es no solamente yo emitirles algunos juicios de valor frente a esta situación, sino vamos a tener de compañera a esta. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio corto, breve, de vocería. ¿Cómo? Expuestos, con algunas preguntas. No vamos a alcanzar a hacerlo con todos, pero en algún momento la idea es que entonces salgan unos acá y elaboremos pues como un ejercicio al respecto. Entonces, se nos viene un punto acá y es el hecho de que ustedes sean líderes, que hayan sido seleccionados, que tengan ese privilegio, los hace buen voceros. Ojalá sea una habilidad, una destreza, pero no necesariamente implica que eso sea innato a la concepción de liderazgo. Un libro muy interesante que les sugiero es de Kevin Murray, es El lenguaje de los líderes. No porque él diga y haga juicios de valor al respecto, sino ¿por qué? Porque él narra las experiencias de líderes de grandes compañías en el mundo sobre lo que entienden de la comunicación. Es muy interesante porque habla con la NASA, habla con empresas de automóviles, de aseo, de la industria cinematográfica y hablan de la esencia, de la importancia de la comunicación. Espérate, sí, digan por acá. Kevin Murray. Sí. Me parecería interesante también hacer como la separación de los momentos, porque si
Si vos me coges a mí a quemarropa en ese momento, pues de pronto voy a titubear dentro de una información. Pero si yo puedo hacer un análisis de cuál va a ser la información que se va a dar en ese punto, pues es lógico. Si yo la manejo, entonces más bien sería como una identificación de cuál sería la ruta de esa exposición. Estamos de acuerdo, pero la gran mayoría de exposiciones que nosotros tenemos son ¿a qué? A quemarropa. Ustedes van a estar en un evento presentando su idea como líderes. Se bajan y está la cámara del evento o la cámara de un noticiero o la cámara del gobierno, de algún programa del gobierno. ¿Y qué pasa? Les van a formular esa pregunta y puede que ustedes estén preparados, pero puede que no, y te van a coger a quemarropa. ¿Qué mayor, por eso, ¿de qué me hablas? ¿De qué mayor exposición? Miren qué mayor exposición tenemos en el hecho de que cualquier persona nos puede grabar el video. Y tú no estás preparado, tú simplemente estás hablando al respecto. ¿Qué pasa? Estás emitiendo juicios y te estás exponiendo ahí y no estás preparado. Estás hablando, pero es que yo no sabía que usted me estaba grabando el video. Ahora tenemos esa vulnerabilidad y esa exposición en nuestro, ¿recuerdan? Con Omar, el entorno. El entorno es una exposición inmediata, constante de nuestra reputación y de nuestro mensaje y de su causa como líderes. Entonces es una situación, claro, estamos de acuerdo, preparémonos. Este es el mensaje que les traigo ahorita. En la segunda parte es, claro, nos podemos preparar, pero no es fácil, sobre todo que controlar que la causa de ustedes, su marca, su empresa, lo que ustedes lideren, que no siempre van a ser ustedes los que van a hacer la cara visible de eso. Muchas veces van a ser ¿qué? Otras personas de su equipo, y la pregunta es, ¿están preparadas todas las personas para emitir juicios al respecto? Muchas empresas tienen es el filtro, tienen el director de comunicaciones, el de relaciones públicas, y cuando a un medio, alguien se les acerca a unos ejecutivos o a unos representantes de esas empresas, el que le responde o ella que le responde. Mira, comunícate con mi director de comunicaciones, con mi jefa de relaciones públicas, con mi asesor, y le plantea las preguntas a ellos, y si ella te da el aval de que yo hable, de una, con mucho gusto. Se necesita ese filtro. ¿Significa que ustedes lo van a hacer así? No necesariamente. Solo les digo que es un filtro que pasa, pero eso requiere preparación. Pues estoy de acuerdo, y a su vez hay pues desde mi punto de vista hay una contrariedad, porque es que eso sería tanto una responsabilidad como el que es entrevistado como el que entrevista. Y cito un caso, mucha gente, Juan Pablo Montoya es odiado por muchos periodistas de acá de Colombia, y Juan Pablo Montoya lo dice, o sea, en determinado punto dicen, este man no le da entrevistas a ningún colombiano, pero es que él sale explicando qué es lo que pasa, que para el periodista o la persona que está en el medio selecciona lo que para él considera que puede ser más contundente, cortando una idea completa. Entonces ya lo está guiando. O sea, ahí es donde viene la responsabilidad de los medios. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos controlar lo que los medios vayan a editar. Eso es un punto. Sí lo podemos controlar ¿con qué? Con nuestro mensaje. Si tú emites un mensaje concreto, que ahorita lo vamos a hacer, vas a ser el primero, listo, ahorita lo hacemos, dale. No, porque de eso se trata, es para sentir esa adrenalina bacana. Y es, si un testimonio va en 10, 15 segundos, te aseguro que eso no lo pueden editar, ni para noticiero, ni para una historia de redes sociales. Es muy difícil porque queda cortada la idea. Pero si tú hablas 2, 3 minutos, es muy fácil que te saquen de contexto. Sí, estamos de acuerdo en que la edición y la manipulación en muchos casos se puede dar de acuerdo a los intereses de quien haga la nota. Puede funcionar, puede resultar en algún momento. ¿Qué pasa? Podemos controlar nosotros también eso con los mensajes que tengamos preparados. La mayor cantidad de documentos, sobre todo en un mundo tecnológico que vivimos, son momentos en caliente, son cosas que decimos impropias y que luego no. Claro, eso, emitir un mensaje cuando estamos con algarabía, con mucha alegría, puede ser tan perjudicial cuando emitimos un mensaje cuando estamos enojados o cuando estamos en otro contexto. Y es una mala interpretación, perdón, o a veces ni siquiera es una mala interpretación, puede ser
que nosotros no fuimos muy claros en la misión de ese mensaje, y la pregunta es también, en su entorno de liderazgo, de su marca, organización, empresa, ¿qué filtro tienen ustedes para todo lo que salga en su, por ejemplo, en su comunicación digital? Eso debe haber un filtro. Es importante que lo haga. ¿Por qué? Como les digo, ahorita somos más vulnerables y cualquier persona está viendo también. Ante cualquier juicio, cualquier concepto que haya ahí, se nos puede desatar un inconveniente para nuestra reputación como marca. ¿Ustedes son voceros de qué? ¿Qué creen ustedes? De la empresa, sí. De ustedes mismos, marca personal, importante. ¿De qué más? De su misma experiencia. Eso les da ¿qué? El carácter y la legitimidad de lo que van hablando ustedes en el transcurso de su trayectoria como expositores ante medios o redes sociales. ¿Qué más? De la familia, de los amigos. Total. Ustedes son voceros de todo. Todos terminamos siendo voceros. Ahora, el concepto acá es que nos limitamos en el tema empresarial, organizacional, de liderazgo, y que requiere de verdad una preparación en el concepto de prensa y exposición en redes sociales. Miren que el concepto vocero es amplio. Incluso los medios lo citan. El vocero tal. ¿Quién es una de las personas que más reconocemos nosotros? El portavoz o el vocero ¿de quién? De la Casa Blanca. Es una persona que emite mensajes incluso y lo citan como si fuera el mismo presidente. Voceros hay. Sí, de todo. Voceros para todo. Voceros en lo cultural, académico, empresarial, político. Hasta nombre de programas y de todo hay. El vocero del televidente o la voz, bueno, que muchos canales legalmente deben tener esto. Voceros es que tienen la responsabilidad, portan el mensaje de otros y tienen esa responsabilidad, ese compromiso de transmitirlo. Bueno, entonces, ¿quién es un vocero? Ustedes sobre todo, y esto lo tomo pues de los aspectos que tiene como tal la iniciativa de la fundación en la que están, el alcance de sus iniciativas y por el impacto social que genera en sus comunidades cercanas. Eso en parte. Los puede abarcar o no los puede abarcar, pero piensen que ustedes en este momento pueden ser de interés noticioso o de interés de exposición para ¿quiénes? Para muchas personas y para un bloguero, ¿cierto? Para un youtuber. Ve, yo te quiero entrevistar sobre esto. Ay, ¿cómo así? ¿Usted no tiene carnet de prensa? ¿Usted quién es? No, pero puede tener hasta más alcance que un medio de comunicación, ¿cierto? Un chico con 2, 3 millones de seguidores, hasta con 30.000, 10.000, lo que sea, eso es suficiente para una exposición masiva de nuestra marca personal. Y las noticias entonces necesitan, vamos a recorrer unos puntos rápidamente para pasar a la parte práctica, y es, voceros que den a conocer sus noticias. Pues muchos proyectos están todavía guardados, muchas ideas o emprendimientos, en ese paralelo que hizo Omar incluso están guardados, están aquí esperando salir. Claro, no tenemos que comunicar todas las ideas, pero muchos de los proyectos que ustedes tienen que son positivos o que uno conoce de muchos de líderes están ahí y es un temor natural. Uno no dice tampoco ni es un consejo, salgan a contar todo. Hagan un ejercicio interno, consúltenlo si es el momento oportuno. ¿A quién lo deben comunicar? ¿Cómo lo deben comunicar? Si lo van a hacer de forma tradicional con los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, o si se van a ir por un tema digital ahora con la proyección que tienen. Ese tema de contar lo que tienen es esencial para su causa como líderes. Voceros en buena forma, pues no significa que estén bonitos, bonitas, que vayan al gimnasio, lo que sé qué, no. Es también identifiquen qué tipo de aptitudes y la actitud que tienen esos voceros dentro de qué, de su entorno de liderazgo. Es decir, cómo se comunica. A ver. ¿A quién ponemos en cámara en este momento? Y se bloquea. Su cuerpo empieza a emitir unos mensajes, palpita más fuerte, las palpitaciones se alteran, el sudor empieza a salir por algún lado, el cerebro se pone alerta. A algunos de ustedes les debe pasar eso, porque a todos nos pasa. Porque es que una cuestión es estar hablando con un par, otra cosa es de pronto estar en una conferencia y otra es cuando le ponen un monstruo de esos a uno. Y ese monstruo se traduce en esa cámara o en un celular, con un audios, videos, lo que sea. Son los monstruos que pueden ser nuestros aliados,
si nos preparamos bien en forma y fondo, pero pueden también ser un elemento de exposición negativa para lo que no queremos que se diga, o que se puede tergiversar, o que la verdad no es real, pues mentira, lo que se está diciendo en ese momento. Contactos, datos, relaciones públicas. ¿Cómo está su abanico de datos, de relacionamiento con el entorno de la comunicación en el contexto actual, en la ciudad, en Antioquia, en Colombia, en el mundo? Ustedes tienen una gran plataforma, como lo es, ¿cierto?, la fundación, pero ¿qué más? No es suficiente. Necesitan ustedes mismos estar, ¿qué?, en ese entorno de las relaciones públicas, teniendo contactos, porque ustedes no saben quién en los medios, ustedes no saben quién, influenciadores. Ese concepto es importante revisarlo, también saber a quién llegar, no a cualquiera porque tenga miles de millones de seguidores. Es importante saber, tener ese abanico de, yo tengo este contacto, yo sé qué comunicarte a ti, porque creo en ti y porque creo que te puede interesar esto. Yo sé yo tengo lo que usted necesita, yo tengo lo que a vos te puede interesar, un periodista o alguien de los medios de comunicación digitales, lo que sea. Ese abanico de base de datos en relaciones públicas hay que alimentarlo constantemente. Un líder que sea buen vocero de su historia logrará cautivar e inspirar a que lo sigan y a que sea noticia. Si ustedes con sus buenos mensajes, con su accionar, tienen a esas personas que lo siguen en su entorno, claro, eso los va a llevar a ser de interés noticioso en algún momento. Porque ustedes van a tener exposiciones. Creo que uno de los aspectos que tienen que tener ustedes como dentro de este trabajo es replicar 10 veces o algo, ¿cierto? Es a 10 momentos replicar esto. Ya es un reto que les trae esto de entrada. Primero, ¿cuántos contactos? ¿A quién lo van a comunicar? ¿Qué requisitos les ponen? ¿Tienen que ser medios tradicionales o tienen que ser digitales? Es exponer esas ideas. Yo vi en la presentación y en muchos de los eventos que ustedes han tenido, ahí está la prensa. ¿Está qué? Con su monstruo o con su aliado. Entonces, exposición van a tener, ya están en un momento en el cual, por cuestiones innatas, ya ustedes pueden ser expuestos ante medios de comunicación en temas de redes sociales. No solo por ustedes, por su marca personal, sino por lo que lideran y por lo que están haciendo en el momento. Las noticias necesitan de su vocería, total. ¿Cuál es la concepción de un líder? Miren, en este momento estamos en una coyuntura en la cual muchos de los líderes que uno necesita que hablen, no están hablando. Cuando pasa una contingencia, algo difícil, ¿cuál es la primera acción incluso de las organizaciones o de alguien? Es silencio. ¿Por qué? Porque incluso uno como comunicador en algunas organizaciones uno piensa, ¿y si no decimos nada? Porque es que se nos vino una avalancha de comentarios. Es que es una acción, claro, es válida. Pero lo que pasa es que siempre es una opción válida. El silencio siempre será una opción válida para nosotros. Pero para nuestro público, para los medios de comunicación, para las personas afectadas, seguro que no lo será. Entonces piensen en que siempre van a pensar que el silencio va a ser una opción. Listo, sí, claro, chuleado. Ahora, claro, y así lo toman los públicos. Hey, ojo, no estás diciendo decí algo. Ofrecemos disculpas. Muchas veces una crisis se soluciona con ofrecemos disculpas. Disculpas, nos equivocamos. ¿Cuántas crisis no se han podido evitar con esas simples palabritas? Véanse dos series. House of Cards, es interesante, pero desde el punto de vista comunicacional, cómo manejan las comunicaciones, y Scandal. En Scandal es un componente de comunicación muy fuerte de cómo manejan ¿qué? Las comunicaciones, la relación con los medios de comunicación es fuerte, cruda, pero es lo real a veces, así funciona. Entonces, si la ven desde el punto de vista comunicacional, es muy interesante cómo tienen ese relacionamiento. Claro, porque la prensa es muy buena y los blogueros son muy buenos cuando pasa esto. Total. Claro, pero entonces cuando me exponen, venga. Todo ¿cómo es tu nombre? Como dijo Jorge, claro, tienes toda la razón, me equivoqué. O eso es impreciso, eso no es así y voy a desmentirte y necesito aclarar esta situación. Porque es que hay de todo. Pero normalmente es una tendencia a pensar así. Sí, pero teniendo en cuenta que desmentir a alguien no es igualmente popular que cuando se publica un artículo. Total, se te viene el mundo encima. Pero
hay algo muy importante que queda en nosotros y es que ese historial. Y si algo queda ahorita es ese historial en redes sociales, en los buscadores, y es, venga, usted se manifestó al respecto. Y no solamente es manifestarse al respecto en el momento, sino también que desmentiste, pero no solamente te puedes mover contra esa persona que dijo algo o contra ese medio de comunicación, tienes que abrir el abanico a que muchas personas lo vean, no solamente a través de ¿qué? De ese medio que usted está queriendo desmentir o de esa persona que usted está queriendo desmentir. No es fácil. Y claro, entonces ahí uno dice que quedémonos callados más bien, porque es una opción. Pero recuerden, chulito, quedémonos callados. No, lo tuvimos en cuenta, pero no, tenemos que hablar. En algún momento te van a juzgar más, ¿por qué? Por lo que no dijiste que de pronto por lo que dijiste. Es mi percepción en algunos casos. Claro, todas las crisis son diferentes y todos somos muy buenos generales y muy buenos directores técnicos después de la guerra y después del partido de fútbol. Ay, ¿por qué no hice? Claro, es que hizo esto y fue un error, claro, pero en el momento es lo que teníamos que hacer. Claro, mirar las crisis después de, es más sencillo, analizarlas. Pero en el momento la toma de decisiones, si ustedes son líderes, y es el gran asunto, y es la toma de decisiones que en algún momento van a tener. Lo que yo quería era subrayar la parte de que a veces, por más que diga las cosas bien, los medios no van a reaccionar y va a ser una batalla imperdible. Te voy a poner un ejemplo. En el 2012 ganamos con un documental, mejor documental medioambientalista en Venecia. Los medios en Colombia lo cubrieron como el documental Urabá, cuando en realidad se llamaba el rostro humano del cambio climático. Nadie nunca encontró ese documental porque los medios colombianos lo llamaron Urabá, el documental, ¿cierto? Ahora, uno que puede hacer cuando los medios de comunicación se han limitado copy-paste de forma masiva. Entonces, el primero publica. Se regó eso. Se regó, ya no hay forma de corregir eso, ¿cierto? A eso me refiero, que en algún momento vas a poder decir lo que sea, te citan mal y te jodiste. Hay una cuestión que ahorita vamos a ver, y es los medios tradicionales tienen mucha fuerza y tienen su parte digital, es decir, que publican en el .com, y eso se riega totalmente. Pero tengamos claro la realidad que viven en el momento ahorita los medios tradicionales. Ahorita les muestro. No, o sea, ahora incluso el concepto de la gestión de prensa tradicional, de boletín de prensa, ruedas de prensa, es muy compleja porque ni hay tiempo, ni hay periodistas y cada vez hay menos medios. Nuestros colegas, a mis colegas incluso, eso es una situación muy compleja. ¿Qué pasa ahí? Se regó por medios tradicionales, pero tienes un mundo de posibilidades en el otro entorno. ¿Cómo? Tema digital, creatividad. Eso es una contingencia que nos motiva a ¿qué? Tenemos que salir de esto de alguna forma. Claro, muy fácil para mí decirle, no, pues sean creativos y salgan de esa situación, pues muy fácil, pero esas son las contingencias que tenemos que tener, y estoy de acuerdo, remar contra ese monstruo, contra esa corriente que se nos viene, que se regollan los medios, es muy complejo, pero ahora tenemos ese aliado que son ¿qué? Lo masivo de nuestra comunicación digital para poder contener eso, es una posibilidad. Reitero, sean creativos, es muy fácil, sí, pero esas son las contingencias las que nos pueden llevar a eso. Entender cómo se mueven entonces los medios de comunicación ahora. Eso es clave para todos ustedes y su entorno. Es entender que los medios de comunicación están pasando una situación compleja. Entonces, la misma Fundación Imagino, eso nos pasa a todas las organizaciones, gestionan para que los medios de comunicación vayan a cubrir las cumbres. Y es natural que no tenemos ahorita el mismo despliegue que se tenía antes, porque la situación ha cambiado, porque la gestión con los periodistas es diferente, porque la relación con los medios es diferente, porque el concepto free press, ¿han escuchado esa palabra? Free press, me sacaron una nota, ¿eso cuánto valió? 2 millones de pesos, yo no te pagué, pero es que en columnas, eso en tiempo, en televisión, hubiera valido en publicidad 2 millones de pesos, entonces yo llego y le presento a la fundación, vea, fueron 2 millones de pesos en free press, sí, y ese concepto ahorita va desapareciendo y nos tenemos que enfocar más ¿a qué? A cómo tenemos nuestro ahorro reputacional, nuestro impacto reputacional para tener el impacto ¿qué? En medios tradicionales, claro, todavía, radio, fuerte, vamos. Pero ¿qué pasa? Está todo el mundo de posibilidades de impactar en esas esferas digitales que tenemos. Duro, complejo, incluso un medio con tanta legitimidad. Estaríamos seguros que le interesaría mucho tener todas las historias que tienen para contar ustedes acá, por la legitimidad que tienen estos medios.
Entonces, para pasar a lo práctico, este entorno nos motiva y nos reta a que también tengan su propia vocería. Es decir, no depender de quiénes, de los medios tradicionales, ni depender de influenciadores ni de nadie. Es ustedes mismos ser masivos. Ay, pero claro, entonces aquí va a decir sean creativos. Sí, sean creativos, por eso lo importante, lo que Omar venía a decir, es sentarse y ante la contingencia pensar cómo podemos ser creativos y no tener el miedo, porque es que siempre tenemos el miedo de, vamos a sacar esto, un videíto, un mensaje, un texto, y se nos van a venir comentarios, nos van a tildar de locos, nuestro entorno nos va a decir para qué publicamos esto. Claro, el miedo normal. Y muchas veces esas ideas arriesgadas, locas, todos seguimos cuentas en Instagram, en Twitter, que nos divierten, nos entretienen, y uno dice, esa gente de allá, ¿cómo pensará para hacer todo eso? Estamos seguros que todos nosotros tenemos la capacidad, con lo que cada uno de ustedes hacen, en su entorno, en su sector, de tener esa chispa de creatividad. No tiene que ser gracioso, es que no está hablando de que todo tiene que ser gracioso, sino de qué, de hacerlo interesante. Inca, listo. Su kit de prensa, téngalo listo. Esto sí es muy importante. Bueno, no, lo otro no es que no. Esto es irrelevante en el sentido de, ¿qué fotos tienen de ustedes? Si se las van a pedir. Y tómense buenas fotos y tengan las listas porque es que se los van a pedir y es su exposición, es lo que va a quedar en redes, en los medios, sus videitos, video resumen de lo que ustedes hacen, háganlo ustedes mismos. Clave, con el celular, limpien el lente, trípode o una base y hagan sus propios videos. En YouTube hay muchos tutoriales, no necesitan de una gran producción para hacer sus temas. En medios, videos horizontales. Ahora, háganlo vertical porque de pronto en redes sociales también les interesa para que los medios lo saquen o algún influenciador saquen esto, ¿en qué? En historias de Instagram o en otras historias. Ustedes pueden generar ¿qué? Su comunicado, su noticia, tengan la lista porque es un texto base que todavía es importante, sus fotografías del entorno, de lo que hacen, sus videos, de lo que hacen, de toda la dinámica. Si es en el tema de textiles, cómo están cortando. Si es en la música, gente tocando y ustedes ahí haciendo imágenes limpias, sin logos. Eso les sirve mucho a ¿quiénes? A la prensa y en algún momento para la exposición en redes sociales o en la comunicación digital de su organización, empresa, o ustedes mismos como marca personal, les va a servir bastante. Se puede hacer, es sencillo. Lo que pasa es que cuando viene alguien y nos pide esa información, no la tenemos, y es donde sale la foto tomada por el celular mala, y no, ahorita hay que bien, o sea, que nos veamos bien, porque es que nuestra marca personal también expuesta ante ¿qué? Ante muchas situaciones de vulnerabilidad. Y esto importante y es la reputación, coherencia. Esto no se aprende, esto es en la acción. Pasar del storytelling al story doing, como dicen. Vamos a hacer lo que somos coherentes. Ustedes promulgan por acciones sostenibles a través de la producción cinematográfica, pues sean coherentes en todo lo que hacen internamente y en lo que están comunicando. Eso no se necesitan muchos cursos, eso es de pensar y que tengan esa crítica externa de también cómo lo están haciendo ustedes. Los medios y el entorno digital serán los primeros en juzgarlos por esto, pero también los van a aplaudir y los van a exaltar cuando ustedes sean coherentes por las acciones que están teniendo por esto. ¿Listo? Bueno, esto... A ver, medios masivos, obviamente por la dimensión que tienen. Los medios comunitarios son medios masivos dentro del alcance que tienen. No, primero, que no lo haya mencionado, pues no los estoy demeritando. La cuestión es, claro que se tienen que tener en cuenta. ¿Con qué? Con los principios de, ¿es el mensaje oportuno? Sí. ¿Tiene los contactos? Si me lo preguntas es porque conoces a algunos y porque tienes relación con ellos. De una. Son los primeros que te van a exaltar eso, además porque tienen una relación de afectividad, incluso por sector, por geolocalización. Venga, es que usted es de la zona, usted es del barrio, hagámoslo. No, total, son relevantes, importantes y no se tienen que descuidar. Ahora, tienes también que mirar si esos medios tienen la proyección que tú necesitas para lo que tú estás haciendo. Si tu impacto es de comunidad, total, pero también es mirar qué proyección tiene para lo que a mí me interesa. Cada caso es diferente, pero medios comunitarios, claro, total, y ahorita que hay tantos y tanta iniciativa, tanto liderazgo y tanta creatividad para crear medios que incluso ni siquiera son periódicos, radio, prensa, no, digitales, o que medios que uno ve que solamente por WhatsApp les llegan esa producción, con eso hay suficiente. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, una
nosotros también tenemos una, digámoslo así, como una mirada muy particular que hemos venido adoptando, y es las nuevas tecnologías, o sea, las TIC, las TAC y las TEC. Tecnologías para la información y la comunicación, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y la tercera, que es la más importante para nosotros, igual recogemos a las tres, que son las TEC, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Eso va muy de la mano, digámoslo así, de las estrategias comunicacionales, y obviamente en términos de incidencia, de visibilización y de crear nuevos lazos de solidaridad es muy importante. Entonces también queremos compartirles eso. Listo, muchas gracias. Empecemos. Dale, Jorge. Sí, está bien. ¿Quieres salir? Listo. Bueno, punto. Es un ejercicio, tal cual como, por ejemplo, yo lo hago con estudiantes, ejecutivos, directores de empresas, nivel, lo que sea. Es que, primer momento, preguntas absurdas para respuestas coherentes. Y en la segunda, una pregunta formal de acuerdo a lo que hacen. Listo, vamos a analizar algunos puntos rápido. Listo, hasta acá, por favor. Preguntas incoherentes para preguntas absurdas para respuestas coherentes. O sea, el reinado, pues. Yo te lo voy a formular. Listo. No es el tema personal, pero el tema Tranquilo, personal. yo le formularé la pregunta y ahí vamos a hacer el ejercicio. Listo. Eso es un entrenamiento de vocero, listo. Vale. Primer punto. ¿A dónde miro? La soberanía del micrófono no se cede, no te la va a ceder un periodista y no te la va a ceder un bloguero, lo que sea. ¿Qué pasa? Esto puede ser un rifirraf. Ahora, muchas veces te puede decir, hábleme por favor. Eso es otra cuestión. O te ponen el micrófono y tal cual. Son momentos. Ay, pues tan obvio, pero es para evitar que haya inconformidad en el momento y sobre todo con prensa tradicional. Pilas, ¿por qué? Discúlpame, ¿por qué esto? No, venga, no, es que es mío, no, es que es... ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sino que como lo pusiste así, creí que me lo iba a entregar. Claro. Ya sabes que cuando eso no lo coge, sino que si lo cede el periodista, el bloguero, lo que sea, es porque lo vamos a tener nosotros. ¿Listo? Eso pasa mucho normalmente. Este normalmente es el plano. ¿Pero lo recibo o no lo recibo? Ah, listo. No se lo cedí. Ah, ok. No, es que cuando me lo pusiste así pensé que me lo estaba entregando. Ustedes saben que este es el plano. Este es el plano de televisión. Sí. Normalmente, horizontal, vertical, lo que sea, va cerrado. ¿Listo? Bueno. Tu nombre y cargo, por favor. ¿Mi nombre y cargo? Bueno, mi nombre es Jorge Jason Sánchez. No sé cargo en qué. Importante, todos vayan definiendo el rol que cumplen para la prensa, para los blogueros, lo que sea, que los identifiquen. ¿Por qué? Porque acá en el generador de caracteres de la pantalla, por acá, pasa que el nombre y le están poniendo un cargo. Líder, lo que sea, empresa, CEO, lo que sea, director, ejecutivo. Es importante que lo planteen ustedes. Váyanlo socializando cómo se van a nombrar ustedes de acuerdo a su marca, a lo que lideren. ¿Listo? ¿Tienes alguna? Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de la entrevista? Líder naranja. Es el ejercicio. Tu nombre y cargo. Jorge Jason Sánchez, soy propietario de la marca Daola de eventos sensoriales y actualmente nombrado líder nacional de economía naranja. Perfecto. Sugerencia, más breve, por algunas situaciones, depende del contexto. Radio, prensa, televisión, es muy importante que lo abrevien un poco. ¿Listo? Bueno, va la pregunta absurda para la respuesta coherente. Jorge, ¿qué piensas que por fin se definió el hallazgo científico de que ya se sabe que fue primero el huevo que la gallina? Pues me parece bilateral, adicional, ambiguo, porque ¿de dónde sale esa primera decisión que fue primero? No, por eso esa bilateralidad ambigua te la estoy formulando de acuerdo a una investigación que ya se definió y que efectivamente fue el huevo. ¿Y cuál es la investigación? Te la puedo citar, digamos, para el ejemplo, digamos que la investigación está, listo. De la Universidad de la Vida, ¿la conoces? Es muy importante, la Universidad de la Vida ya estableció esto. ¿Qué piensas al respecto? Creo que no son bases sólidas para llegar a esa determinación. Listo, miren, algo importante con este caso y es la confrontación. Claro, en algún momento, ojo, puede pasar eso. No, usted no está diciendo el nombre como tal de mi documental. Ojo, háganlo con prudencia, porque ahorita las susceptibilidades en cuanto a la prensa tradicional y la parte digital, te sacan persona no quiso hablar y nos trató mal. No es el caso, solo que no vayan a quedar expuestos. Ahí me veis. Claro, cuando usted simplemente está queriendo, ¿qué? Explicar y dar a entender. Yo le sugiero, ¿cómo?
háganlo prudentemente y espérate un momento, vení, no es, esa universidad la verdad yo considero que no es válido ese estudio, mostrame el estudio para tener como un concepto más claro de lo que fue, claro, importante. Porque ahora una estrategia de respuesta, claro, una respuesta estratégica es responder y dar por entender que usted es tan fuerte en su opinión que deslegitima eso. O sea, usted es tan coherente en esa respuesta que puede legitimar ahí en el momento. Ahora que te saquen, pues va a ser interesante. O te sacan porque vocero de la empresa tal, ofrece información contraria sobre una investigación y te sacan y te vuelves viral y todo eso. Perfecto, también puede ser importante. No, y mira que hoy por hoy pasa eso mucho, sobre todo en el tema del fútbol. Yo sé, hace el año pasado entrevistaron a un jugador que antes del jugador le dijo, no me vas a preguntar por este tema. Y en la entrevista le preguntó por el tema y el man se volteó y le dijo, no, es que yo te dije que esto no te lo iba a contestar. ¡Pum! A ese man lo sacaron y a ese man ya lo vetaron por toda la prensa. Son situaciones que pasan para la experiencia en este relacionamiento, de todo. ¿Cómo se ve un decir, no sé, o sea, no sé, me gustaría estudiar, después te contesto algo así? O sea, Lo que pasa es que es importante, antes de que llegue el monstruo, con el micrófono, la cámara, es que bueno que haya esa conversación previa. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué medio vienes? ¿De qué quieres hablar? Claro, yo soy esto, ¿qué me podrías preguntar? Mira, ese tema yo te lo puedo abordar desde ese punto de vista y evitaría hablar de esto, no porque no sepa, sino porque yo creo que esa persona que está allá te puede hablar mejor al respecto. Es una situación. Es estratégicamente, ojalá haya esa conversación previa. ¿Listo? Otra vez, nombre y cargo y cuéntanos la iniciativa que tienes en este momento. 20 segundos para contarla. Tu nombre y cargo y cuéntanos la iniciativa que tienes en este momento. Bueno, muy buenos días. Yo soy Jorge Jason Sánchez, propietario de la marca Daola de Eventos Sensoriales. Es una empresa creada para co-crear desde lo invisible. Me enfoco en la generación de experiencia y marketing digital. Marketing sensitivo. Importante. Ahora, falta que hace mensaje. Un plus, algo adicional. Marketing sensorial, listo. Eso lo hemos escuchado. Suena muy exótico, muy interesante. ¿Qué más? Yo creo que ahí te podría generar que un mensaje mucho más concreto. Conserva lo que dices porque es la esencia de lo que planteas, pero creo que podrías darle, además de eso, de la creación de la experiencia a través de qué, no solamente los sensoriales. Yo te pregunto, ¿qué es lo sensorial? Juega con eso para que puedas fortalecer más ese mensaje. Listo, Jorge, muchas gracias. Listo. ¿Quién sigue? Otra persona. ¿De qué? Sí, bueno, ustedes juzgarán cómo se ve allá. Otra persona. No, tengo otra pregunta para ti. Aquí en San María, esas de la isla y el incendio, esas son las peores. Acá, por favor, listo. Tu nombre y cargo, por favor. Chico, silencio por un momentico. ¿Listo? Tu nombre y cargo, por favor. Soy Yolanda Cárdenas, directora de la Corporación Arte Única y presidenta del Consejo de Cultura de Medellín. Bueno, concreto, bien, un poquito larguito, pero se puede manejar. Listo, algo importante. ¿Qué piensa del nuevo alimento para gato con sabor a ratón creado por la Universidad de La Villa? Me parece excelente. Por mi parte tengo 5 gatos, vivo con ellos y estoy matada. Me llegó de sorpresa y mis gatos lo adoran. Estamos felices. ¿Respuesta qué? Concreta, directa y muy positiva. Ahora, ¿cómo sabe cuántas vidas le quedan a su gato? No, tengo los 5 gatos y aproximadamente a cada uno le quedan 15 años de vida. A cada uno, pero normalmente no son 7. No, para nada. Ese estudio está levantado de toda teoría. Hay gatos que han durado hasta 22 y 23 años. ¿Nos puede compartir o emitir aquí en directo cuál es el estudio? ¿Nos lo puede explicar, por favor? ¿Y quién lo emite y quién lo dijo? Mira, esto data desde Cleopatra, que tuvo 32 gatos, y vienen desde las esculturas de Egipto, y el estudio data desde allá, que a Cleopatra le duró un gato 32 años, que era su máximo mago. Entonces, desde allá, todos los invito para que lean un poco sobre la historia de Cleopatra y sus 32 gatos. O sea, me dijo a mí, lea, mijo, porque pues no, Cleopatra, pues, listo. ¿Tu nombre y cargo?
Yolanda Cárdenas, directora de la Corporación Arte Único y miembro activo del Consejo de Cultura de Medellín. Yolanda, ¿qué se busca con esta iniciativa que lideran en este momento? La iniciativa pretende a dar respuesta a todo lo que está haciendo actualmente nuestro gobierno, y es que a través de la creatividad, de las industrias creativas, empecemos a disfrutar más del deleite que produce el arte y la cultura en el país. De eso se trata lo de la economía naranja y lo de la proyección de los líderes de economía naranja. Más. No, listo, está bien. Miren, algo puntual. No, está bien. Clave que asimilen ese mensaje, que lo practiquen ustedes con su equipo. La respuesta de 1 minuto, de 40 segundos, de 30, de 20. ¿Por qué? Porque puede ser una entrevista en directo donde los pueden dejar hablar más, o puede ser para radio, puede ser para una historia, y se les dicen, cuénteme lo suyo, pero en 14 segundos, porque necesito el otro segundo para la musiquita, para la intro. Es complejo. Entonces es muy importante que analicen eso con su equipo de trabajo. Listo, muchas gracias, Yolanda. Gracias. Muy bien. Algo que te quería decir es que acá de pronto facilita un poco porque la cámara está... Chicos, listo, sí. Algo que me parece, y sobre todo por experiencia, pues, que acá la cámara está un poco lejos, entonces es más fácil hablar, porque cuando uno tiene la cámara de frente uno no sabe de dónde mirar. Ah, no, total, aquí es por el registro, pero vale, hagámonos más cerca, listo. ¿Quién quiere? Sí. Eso es lo importante y eso es lo chévere, que no hay parámetros para eso. O sea, que cuando sale el molde es cuando lo hace de verdad interesante. Y mira que se está rompiendo el paradigma de esos youtubers. Total, el tema de influenciadores, también manéjenlo con prudencia porque hay que saber quién es quién. Acércate acá, por favor. A ver, ¿qué pregunta? ¿Tu nombre y cargo, por favor? Mi nombre es Marcela Rojas, CEO de MR Agencia. Bueno, CEO de MD Agencia. Es importante, o sea, en la marca, pero qué importante que en el momento del crédito, cuando lo hablen, explíquenlo brevemente. O sea, la empresa MLE, en algún momento va a ser importante que quede ese registro grabado incluso. ¿Listo? Nombre y cargo, por favor. Marcela Rojas, CEO de MR Agencia. Somos una agencia de mercadeo relacional basada en crear experiencias rentables. Listo, entonces, ¿pueden precisar más lo del concepto? No, yo no sé si el nombre completo de la marca, en el momento del cargo, en el momento de cuando lo digan, es importante mencionarlo. ¿Listo? Bueno, la pregunta es... ¿Listo? ¿De qué? Espere que va la pregunta absurda para la respuesta coherente. Es lo importante. ¿Listo? ¿Qué piensas de que la sopa de letras puede combatir el analfabetismo? Bueno, creo que la sopa de letras todos hemos tenido alguna vez en la vida que hacerla, y me parece muy válido que hoy en día sea una herramienta para combatir los índices de analfabetismo. ¿Qué palabra solías crear en la cuchara? ¿Qué palabras creía que? Solías crear en la cuchara con la sopa de letras. No, muchas. Levantarme. ¿Levantarme te cabía en la cuchara? Sí. Interesante. Bueno, mire lo que pasa con ella. Yo le pregunto y cuando termina ella se tira para atrás. Es un resguardo de seguridad. Inconsciente, claro, es un resguardo de seguridad, como que, ay, terminé, o de descanso, de reposo, como que, ay, está así. Entonces, es un momento de tensión. Nombre y cargo. Marcela Rojas, CEO de MR Agencia. Somos una agencia de mercado relacional que creamos experiencias rentables. Bueno, ¿qué es una experiencia rentable? Hablamos mucho de la experiencia. Hoy en día los productos ya no están enfocados solo en mostrarse el producto y su función, sino en crear experiencias con los clientes. Nosotros enseñamos a nuestros clientes a que esas experiencias sean rentables, que su retorno de inversión sea positivo para la estrategia. Y cuando una experiencia no es rentable, entonces, ¿qué implicaría? Está fallando la estrategia. Estamos concibiendo una estrategia que no es apropiada para el cliente, para su producto o para el servicio. Listo, pregunta. ¿Miran a la persona con la cual están interactuando o a la cámara? Eso depende del momento. A ver, medios tradicionales que se establezca ese contacto y es rol del camarógrafo que quede bien en cuadro, miren cómo queda, mírame a mí, miren cómo queda el encuadre. Eso queda ¿qué? Eso queda un plano de televisión bien, porque eso se llama espacio nasal,
que mire que se está saliendo de la cámara. ¿Sí ven acá? Este espacio. Si lo pongo como está ahí, ¿qué pasa? Va a quedar como inclinado a un lado y pierde la composición fuerza. Es la teoría de la televisión. ¿Qué pasa? El camarógrafo se encarga de eso. Muchas veces viene el camarógrafo y le dice, hable. ¿Ahí a quién tienes que mirar? A la cámara. Si le está así, pero míreme a mí. Te miro a ti, no miro a la cámara. Son muchas situaciones, pero que es importante que usted lo pregunte en el momento. Si es prensa tradicional, mire cámara, mire periodista, como se sienta más tranquilo. Pero si lo necesitan para un formato puntual, pues, háganlo, porque la verdad es útil para el formato en lo cual lo está pensando el periodista, el bloguero, lo que sea. Listo, muchas gracias. ¿Me vas a preguntar algo? Fíjate que... También depende del mensaje o el momento del mensaje que está transmitiendo. O sea, si es una pregunta que quiere expresar lo que va a responder al público, pues por cierto que lo importante sería mirar a la cámara porque sea la televidencia. Claro, el mensaje. En el marketing político, cuando los líderes van a emitir un mensaje puntual, clave, que debe quedar, es cuando las mayores acciones de comunicación no verbal apuntan a donde, a la cámara, a ti, a ustedes, para allá, para acá, la cámara. Eso es importante porque, claro, depende de la intención, sí. Ahí moldearía un poco. Listo, vamos a terminar ya un momentico, ¿sí? Lo único que les quería decir es, si alguna vez los entrevistan y les ponen el micrófono y ustedes ya terminaron y el micrófono sigue ahí, ustedes no están obligados a seguir hablando. Es otro truco que uno utiliza como periodista. En el momento en que uno sabe que hay un poquito, quiero algo más, entonces uno deja el micrófono un poquito más largo, uno se siente forzado a hablar y es cuando uno termina metiendo las patas. Entonces uno deja que yo ya terminé y uno se siente Total. Es más, el periodista cuando lo aborda y vos le emitís un mensaje de 25 segundos o menos, queda como cortado, como que, ¿qué es lo que más le iba a preguntar? Bueno, porque no se esperaba eso, pero como es de bueno un vocero que taque contundente, sin ser cortante y ser maleducado o sin ser descortés, pero si hay unos testimonios concretos, directos, que como les digo, evitamos que nos vayan a hacer esa edición que de pronto a veces sin mala intención. Normalmente una intencionalidad compleja, pero a veces no, del afán, saben cómo ahorita los medios de afán cortan y no es lo que se quiso decir. ¿Cómo logramos eso? Con unos testimonios concretos para televisión. Ahora, a ustedes los van a invitar a programas de radio, comunitarios, medios tradicionales, digitales, lo que sea, Facebook Live, lo que sea. ¿Qué pasa? Van a tener más tiempo para hablar. Ahí sí, si van a ser muy concretos, va a ser un problema para el diálogo, porque van a quedar cortos y se va a agotar todo el problema, toda la discusión en menos de 10, 15 minutos. Mira que con este ejercicio con ella me parece interesante lo que te estaba diciendo de la contextualización antes de tener esa entrevista, o sea, pues con el que me va a entrevistar. Porque cuando estás conversando con ella, cuando arrancaron las conversaciones, ella estaba en una postura rígida. Porque ya cuando le preguntaste de algo que ella sabía, ya empezó a interactuar con las Total. y rompió esa rigidez con la que estaba. Ahí es donde ella entra, entre comillas, a su zona de confort porque ella ya maneja esa información. Sugerencia, faciliten ese espacio previamente. Ojalá lo puedan facilitar. Si llega de mucho afán va a ser muy difícil porque... Pero si se puede generar ese diálogo previo, es lo ideal, estamos de acuerdo, es lo ideal y ojalá lo podamos facilitar porque ayuda bastante. César, y buenos días. Pedro Bravo, Sena, Regional Valle. Te cuento que nosotros sí estamos muy expuestos a medios. Yo ahí estoy en el Valle, represento todo el Sena y normalmente entre 2-3 veces por semana estamos saliendo radio, televisión, prensa. ¿Sabes qué utilizamos nosotros, al menos yo converso antes con los medios siempre, inclusive yo le digo qué me va a preguntar y a veces me envían las preguntas previamente y entonces ya uno va con datos, va con, sí, o sea, mucho más concreto y muchos utilizan lo que tú estás diciendo ahí, dice mire a la cámara, no me mire a mí, otros inclusive son bajitos y dicen no me puedes mirar a mí porque sale mal. Entonces, ¿sales con los ojos blanqueados o así? Haga de cuenta que yo estoy aquí, la cabeza está más arribita y entonces le toca a uno todo eso como hablarle ahí como, pero es raro, una persona más bajita y vos hablándole como más arriba. ¿Sí? Entonces ese tema, pues digamos, funciona. Recomendación para todos nuestros líderes de Colombia es conversar antes con el periodista. O sea, sí
Pero ojo, cuidado, o sea, no siempre se da. Esto muchas veces ustedes van a estar en un evento masivo, se van a bajar y de una además cuentan, es el tiempo del medio, es el tiempo de la transmisión en vivo. O sea, muchas veces no es, o sea, claro, facilitemos ese espacio, pero no seamos tan románticos de que eso va a ser siempre. Incluso yo creería que más la situación es del momento. Por eso hay que estar preparados. Jueguen a las preguntas-respuestas, reúnanse con su equipo y ¿qué nos pueden preguntar a nosotros de la marca, de la empresa, de lo que hacemos, de nuestro liderazgo? Esto, preguntas que no nos gustaría que nos preguntaran. Taque, ¿cómo las responderíamos? O cómo nos saldríamos del momento de una forma cortés y dejando el momento para, no cerrando, pero venga, te podemos responder, pero ¿cómo podemos decirle a él que en otro momento, con mucho gusto, podemos hacerle réplica a eso? Sí, cerramos entonces. Entonces son muchas cosas que se deben tener en cuenta. Esto no es exacto, esto depende del momento y de tanta exposición van adquiriendo esa destreza. Ahorita sí cerramos entonces. Dos cositas. Creo que lo principal para tener herramientas con respecto a cuando ya vamos quizá a estar más expuestos es hablarlo o recibir esas preguntas difíciles de un entorno un poco más cercano, más ameno. Amigos, conocidos, en el espacio donde estamos, aquí nos van a preguntar cosas difíciles que en algún momento en un medio de exposición nos van a hacer y vamos a saber responder. Puede ser un buen filtro, puede ser una muy buena práctica al momento. Y evitar poco, quizás no decirle al entrevistador antes qué me puede preguntar, porque hay personas más muy acuciosas, entonces van a estar ahí con esa pregunta y se la van a hacer de alguna manera, te vas a adelantar. Y lo segundo es que estamos quedando con ese grupo para que nos mantengamos informados en WhatsApp, entonces las personas ahorita que quieran ingresar, pues se acercan y yo los agrego. Ojo con lo que escriben en WhatsApp, que no vaya a ser exposición pública. Que los audios de WhatsApp, o sea, por la legislación colombiana, solamente se requiere que una de las personas sea consciente de que está grabando para que haya consentimiento. No es ilegal publicar una conversación por WhatsApp, entonces tengan cuidado de lo que opinan en conversaciones de temas de estos, porque pueden ser citados sin que ustedes puedan hacer nada al respecto. Yo ese tema que lo que tú estabas diciendo de conversar con él me parece adecuado porque está rompiendo la barrera entre el que entrevista y el que van a entrevistar. Cuando uno va a dar una conferencia, digamos por ejemplo en un escenario como este, es muy bueno uno generar un vínculo con una o dos personas dentro del público porque eso está sirviendo de canal para la aceptación entre el mensaje que se está dando entre el emisor y el receptor. Entonces desde ese punto se está generando como esa tranquilidad y uno personalmente, o al menos yo, se pierde como esa rigidez de ver que esa persona es el periodista o el que me va a entrevistar. Yo creo que va frente a eso, mira, estoy de acuerdo y también el mensaje que quiero dar es el siguiente: cuando tú estás preparado para una entrevista, todo funciona. O sea, digamos que hay un grupo de avanzada que te dice, mañana tenés una conferencia y van a estar, por decir algo, Caracol Radio y va a estar un RCN. Entonces uno dice, ¿quién me puede preguntar? No siempre pues que el medio que me vas a preguntar, pero también el grupo tuyo de avanzada te dice, tienes que llevar estos datos y No, ahora, si te contactaron es porque te van a preguntar por lo que vos haces. Por algo te contactaron y es por lo que haces, por lo que no hiciste haciendo lo que haces, lo que lideras, pero es de su sector, de su entorno. ¿O qué piensa usted de la coyuntura política desde el punto de vista de las industrias culturales, desde el documental, desde la educación? O sea, que ustedes sean voceros también de lo que manejan, no solamente de su liderazgo, de su marca, de donde trabajan, sino del entorno, líderes de opinión de temas generales, que eso es muy importante. Un mensaje final es, prepárense, porque todos en algún momento vamos a estar expuestos, ojalá positivamente siempre. Como les digo, la palabra exposición no necesariamente tiene que ser negativa, pero estamos ante una vulnerabilidad y una exposición constante que nos puede generar inconvenientes. Entonces nos podemos preparar formulándonos preguntas, preparando todo este material. Eso creo que no es de sentarse todo un día, sino ser gradual, ir preparándonos constantemente y se puede hacer. Listo, muchas gracias, muy participativos ustedes, están muy bien.